Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Yo estoy contento hoy y adivinen que hoy tenemos host diferente. Aquí tenemos un co-host directamente de la Escuela de Negocios IDADE. Hoy estamos en Santiago de los Caballeros, en la ciudad corazón. Tenemos aquí a Fran González, el director académico de la Escuela de Negocios IDADE. Como dije, gracias a la Pucamaima también, que nos cedió este espacio. Estamos con un público en vivo, un súper público santiaguero. O sea que ya los que nos escuchen y nos conocen saben que estamos bien contentos. ¿Tú estás contento, Frank? Yo estoy muy contento, Gustavo. Muchas gracias. Un verdadero placer estar contigo en este roundtable, en este auditorio tan maravilloso y rodeado de gente tan buena, santiagueros de pro, como muy bien decías. Buenísimo. Yo siempre digo, hoy tenemos un plato fuerte hoy, pero hoy tenemos 3 tiempos. Tenemos 3 pesos pesados. Que vamos a tener la dicha de conocer brevemente, porque Fran lo va a presentar. Y en este round table, la idea de nosotros hacer una especie de embudo, arrancar de temas bien generales que apliquen para todos aquellos que son empresarios, que son profesionales, que son estudiantes, que quieren ser estudiantes, como hay algunos por ahí. Y luego ya ir llegando a la especialidad de cada quien. ¿Ven? Interrumpimos esta programación con una noticia insólita. Reportes indican que aún hay quienes reciben 2 facturas distintas, una por su plan móvil y otra por su internet del hogar. Increíble pero cierto. Si a ti también te está pasando, necesitas conocer el plan Todo Altiz. Combina tu plan móvil con tu internet de fibra de tu hogar en una sola factura y recibes más datos y más velocidad, sin pagar más. Todo Altiz tiene todo el sentido. Altiz, conectados contigo. En Farmacia Los Hidalgos celebramos con orgullo 5 décadas de servicio como la cadena de farmacia más confiable y con mayor trayectoria al servicio de los dominicanos. Confiabilidad, compromiso y excelencia han sido los pilares que han acompañado en este camino. Cumplimos estos 50 años mirando hacia el futuro con esperanza y optimismo, guiados por un propósito: cuidar vidas, haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y el bienestar. Farmacias Los Hidalgos, un legado de salud. En el camino empresarial, contar con un aliado confiable lo cambia todo. Por eso, en Pesos Pesados te presentamos a Scotiabank, el banco que entiende las necesidades de tu negocio y te acompaña a crecer con soluciones financieras diseñadas para cada etapa. Desde préstamos comerciales hasta cuentas que hacen rendir tu capital. Scotiabank está contigo para que des ese próximo paso. ¿Listo para llevar tu empresa al próximo nivel? Descubre cómo en scotiabank.com.do. Scotiabank, tu negocio, tu visión. Queremos ser socios de tus decisiones. Para los que no se conforman, para los que siempre buscan más, para los que construyen su propio éxito, existe Autotrust, destino premium para vehículos Toyota y Lexus. Te ofrecemos una selección incomparable, la garantía de marcas líderes en el mercado y un servicio postventa que asegura tu tranquilidad a largo plazo. Nos diferenciamos por nuestra atención al detalle y entender que tu tiempo es oro. Tú pones la meta, nosotros la máquina que te llevará a ella. Visítanos en nuestra página web autotrust.com.do o en nuestro showroom y siente la experiencia Autotrust. Blue Mall Santo Domingo, un lugar donde se reúnen los verdaderos pesos pesados, de los negocios, de las compras, de la gastronomía. Blue Mall Santo Domingo, el destino de experiencias únicas y las marcas más exclusivas. Everything happens here. Síguelos en @BlueMallSD. ¿Vives fuera y mandas dinero a República Dominicana? Con Remesas Banreserva, tu dinero llega rápido y seguro, al instante a cuenta en pesos o dólares, en ventanilla, cajeros Una Red o hasta domicilio. Tú envías desde agencias, comercios, web o la app Remesas Banreservas en Estados Unidos y Europa sin monto mínimo y con más de 40 remesadores. Incluso puedes pagar préstamos y tarjetas. Confía en el banco de todos los dominicanos. Remesas Banreservas, tu dinero donde debe de estar. Entonces, Frank, introduce ahí a quienes tenemos aquí. Me la pones difícil, pero a la vez con mucho gusto. Hago de co-host para presentar a estos pesos pesados. A ti no hace falta que te presente, eres un peso pesado con peso específico, pero muy conocido por todos los presentes y por la audiencia, así que paso a presentar al resto de los pesos pesados. En primer lugar, presento a Rocío Velarde. Buenas, porque esto en un podcast no tiene tiempo en el calendario, así que es un simple buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Rocío Velarde, que es Managing Director de Citi República Dominicana, miembro del Consejo Vencedor y First Mover Fellow. Tiene, en fin, un currículum académico desbordante. Es ingeniera industrial por la Universidad de Lima, tiene un MBA, ha sido, en fin,
trabajadora de esta casa de Citi durante un montón de años, pasando por un montón de responsabilidades en varios países. Qué respetuoso, que nos dice cuánto es. No, bueno, un montón, son muchos, lo suficientes para asustar a los noveles, ¿no? Aunque rebosa juventud, porque es una mujer joven, pero con una preparación, pues ha pasado por las grandes universidades, desde el MIT, Harvard, Wharton, en fin, escuelas de negocio, también en el IDE de Ecuador y ahora con nosotros en IDADE. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Gustavo. Un honor estar aquí con ustedes. Pues presento a continuación al siguiente peso pesado, con tu permiso, Gustavo. Dale para allá. Se trata de Marc Casasblancas Vilanova. Bueno, pues es un profesional del sector espirituoso, porque es actualmente desde hace poco gerente general de J. Armando Bermúdez. Empresa santiaguera. Empresa santiaguera muy entretenida, de mucha importancia y de mucha tradición también. Anteriormente ha sido director general en el grupo La Famosa. Ha trabajado en diversos países también, aunque de origen es español, catalán de pro. Catalán, para ser preciso. Exactamente, de origen catalán, una región española maravillosa. Ha tenido paso por Chile, ha tenido experiencia en Nestlé Internacional. Exactamente. Aquí ha trabajado, como hemos dicho, en La Famosa y en otras empresas. Y tiene también una carrera académica excelente, proveniente de la psicología organizacional, relacionado con el marketing, y el marketing y el neuromarketing, el comportamiento del consumidor, etc. ¿no? Muy bien. Muy bienvenido, Marc. Pues muchísimas gracias. Un placer estar acá. Y por último, presento al último peso pesado, José Armando Tavares. Bienvenido, José Armando, conocido también, socio director de República Dominicana, y ha ocupado cargos académicos y de gestión en Fundapec, en esta alta casa de estudios en la Pucamaima, también en ITLA, donde también fue cofundador. Y es experto en tecnología, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital en las organizaciones. Muy bienvenido, José Armando. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Gustavo, presentados, hechas las presentaciones. Yo creo que vamos arriba. Vamos al material de centro. Vamos a lo que vinimos. y como dije, queremos hacerlo esto como en modo embudo y comenzar por algo súper general. Y me encanta el hecho de que tenemos un mix de local y extranjeros. Claro, Entonces, yo creo que podemos hablar de cuáles son esos principales retos que ustedes ven dentro de la economía dominicana, que pudiesen limitar ese crecimiento sostenido. Y desde peso pesado, nosotros hemos tratado desde el inicio de educar en torno a los negocios. Vamos a buscar mejores prácticas. ¿Qué es eso que nosotros podemos resaltar ahora que diríamos, bueno, es un reto? Y yo soy fiel creyente de que los retos tienen soluciones, ¿verdad? Entonces, así a simple vista, a nivel micro y macro, ¿qué ustedes pueden ver que pueda ser un reto que enfrentamos actualmente? Y si se atreven a decir cómo pudiéramos solucionarlo, espectacular, ¿verdad? O sea que no sé si ¿Quién abre fuego? Sí. ¿damos primero o...? Bueno, como quieran, de nuevo un honor y un placer poder estar aquí. Quienes me conocen saben que yo tiendo a ver las cosas con un lente generalmente muy optimista. Entonces, el reto que te voy a plantear es un reto que viene desde lo positivo y desde lo optimista. La historia de República Dominicana, su economía, su crecimiento, su diversificación, es una historia que no se conoce mucho fuera de República Dominicana. Entonces, el reto que yo les plantearía y que estoy planteando desde la posición que yo ocupo es cómo crear esa narrativa de una forma que atraiga más inversión extranjera de forma sostenible y que se conozca mejor fuera de aquí. Entonces, específicamente te diría, el reto es establecer claramente cuál es la propuesta de valor que tiene República Dominicana para los extranjeros que venimos aquí y cómo contar mejor esa historia. Son muy tímidos contando su historia. Y en varios episodios hemos escuchado eso, de que los extranjeros a veces nos ven, incluso ya una vez nos conocen,
y ven incluso las estadísticas nuestras y demás, dicen, no, pero el país va muy bien. Sin embargo, nosotros dominicanos estamos, oye, esto está malo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Talenta la economía. Sin embargo, cuando nos comparamos con los pares en la región, no necesariamente estamos mal. Correcto. O sea que probablemente podemos trabajar ahí con la parte de narrativa y, no sé, hacer un brochure nuevo. Sí, y creérselo, ¿no? También, el tema es que es un problema con los dominicanos, no lo creemos demasiado, pero bien. No Pero yo hay- creo que es algo interesante. Sí, es interesante. Bueno, precisamente hoy y ayer, me parece, el gobierno ha tomado la iniciativa de el Ministerio de Industria y Comercio, vi que, y MIPYMES, vi que estaban implantando algún tipo de narrativa de un inversor que le preguntó a ChatGPT y que terminó invirtiendo en Tamboril. Y bueno, me pareció, para aquellos que trabajan en el área de marketing, yo no soy experto en marketing, pero interesado en estos temas, es ese intento, ¿verdad?, de posicionar a la República Dominicana como contar un poco la historia, que hay historias de éxito, es decir, tenemos una economía de constante crecimiento que en promedio en los últimos 20, 30 años es la economía que más ha crecido en la República Dominicana. Yo recuerdo una presentación de una de las gerentes de economía del Banco Popular hablando de que desde una perspectiva muy particular somos la séptima economía de la TAM, y que efectivamente la estabilidad macroeconómica, la estabilidad también del punto de vista político, nos convierte en un destino de inversión. Claro, hablando de los retos, ¿verdad? Es mantener eso, sobre todo lo que se ha contado en los diferentes escenarios de un endeudamiento importante que tenemos, necesario ciertamente para hacer las inversiones, pero bueno, aumentar la inversión, por ejemplo, de capital, más que el gasto corriente, porque en la forma en que está estructurada nuestra economía y nuestro mercado, el rol del gobierno es importante para motorizar esa economía. Y creo que para directivos, empresarios y líderes es fundamental mantenerse monitoreando esas oportunidades que crea esta economía que todavía se mantiene pujante, creciendo, pero sobre todo, como decía muy bien Rocío, coincido con ella, continuar ese posicionamiento, no solamente para atraer inversión extranjera, sino también para fomentar internamente esa confianza y ese espíritu del sector empresarial de que podemos invertir aquí, podemos hacer negocios aquí, podemos tener éxito aquí en República Dominicana, y yo creo que iniciativas como esta maestría también contribuyen mucho al tema del talento y del capital humano. Ujú. Yo me sumo también, tengo una mirada muy optimista de República Dominicana y por algo estoy acá. Yo, de hecho, yo soy un ejemplo, digo, yo vi cómo está creciendo este país. De hecho, si uno analiza el mundo, todo el mundo está en crisis. Yo amo España y lo comparto con muchos españoles que están acá. Tenemos una tremenda calidad de vida, pero Europa está en crisis. Yo viví 20 años en Chile, es un tremendo país, pero está atascado. Entonces, el lujo de poder estar en este país con la energía, con la alegría, y aquí no se nota la crisis, esto no para de crecer. Entonces, yo pienso que estratégicamente poder estar acá, o sea, es un lujo. Entonces, y comparto con Rocío de que a veces hay que creerse el cuento, porque yo veo ese tema, a veces siempre hay un tema de que uno, de hecho, aquí se admira mucho gente que viene de fuera, pero oye, aquí hay alegría, o sea, está la gente preparada, está todo, logísticamente estamos en un lugar privilegiado. Entonces yo veo solo oportunidades. Yo llevo 3 años en el país, me ha tocado estar a cargo de una empresa, La Famosa, que es una marca país, y en cierta manera era desarrollar una marca y era desarrollar el agro y un producto bien dominicano. Y ahora estoy a cargo de empujar otra marca, Bermúdez, que al final no deja de ser vender República Dominicana a los dominicanos, pero también hacia afuera. Entonces yo pienso que también hay que, todo ese tema de la alegría, de la energía, uno viene aquí, se siente muy bien acogido, hay muchos activos, muchas palancas para potenciar. Y obviamente si uno mira lo negativo, claro que hay problemas, somos una isla, hay que importar muchas cosas, que la variación cambiaria, bla, 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 bla. Pero al final hay países mucho más complicados de que si la gente está alineada, pues es mucho más lo que hay por crecer. Yo estoy, bueno, feliz de estar acá y en cierta manera lo que impulso mi discurso es ese tema de creámonos el cuento y vayamos para adelante. Lo estoy haciendo ahora en Bermúdez, muy convencido de eso. Hay varios elementos que quizá, diciendo una palabra, a todos nos va a poner a pensar. Yo digo palabras, aranceles. Estabilidad o inestabilidad del dólar, depende desde dónde se mire y en qué momento casi del mes mire uno, ¿no?
Remesas. Y por otro lado, zonas francas, con lo que tiene de exportación y la importancia que tiene el dólar. Bueno, lo juntamos todo en una batidora y sale una situación compleja. Es verdad, como decía Marc, que comparado, yo soy español y también puedo decir, veo la diferencia que hay entre emprender en República Dominicana y emprender en España, y son universos paralelos, pero que jamás se tocarán. En España es complicadísimo emprender, burocráticamente. En República Dominicana es, hasta cierto punto, sencillo. Digo, siempre tiene una cierta complejidad burocrática, pero es fácil emprender, ¿no? Entonces, mezclado con todos estos elementos, ¿cómo se plantea el tema de aranceles? Que es un tema que preocupa especialmente también en zonas francas, economía dependiente del dólar o actividad económica dependiente del dólar. ¿Tenéis bola de cristal para predecir? Es un tema quizás, es un tema sensitivo, el tema de aranceles y todo lo que tiene que ver con el esquema impositivo, sobre todo con un cambio de ministro de Hacienda y con las perspectivas de corto plazo, en términos de lo que tiene que hacer el gobierno para aumentar recaudación. Y sobre todo, la tesis es para poder mantener el crecimiento que hemos gozado los últimos 20 a 30 años. Entonces yo pienso que, por ejemplo, has mencionado varios conceptos. Una de las cosas que se planteó o que se ha planteado de la perspectiva de futuro corto plazo, de esas reformas fiscales o ese pacto fiscal pendiente de realizar. Yo sé que una cosa son lo que de alguna manera son impuestos, ¿verdad? Y otra cosa son los aranceles, pero quisiera señalar que el modelo de zona franca es un modelo que, en mi modo de pensar, debe mantenerse en el tiempo. Es decir, es un elemento que ha sido, un modelo que ha sido exitoso en términos de creación de empleo, que de alguna manera ha fomentado y soportado el desarrollo industrial, y eso no es solamente teoría económica, de política económica, sino que gran parte, por ejemplo, la industria de reparación y mantenimiento de celulares o teléfonos celulares se debe al desarrollo y la atracción de empresas de refurbishment y mantenimiento celulares en Dominicana, en las zonas francas. Y entonces, bueno, cuando hablaba por ejemplo del tema de remesas, me venía a la cabeza de que sí hay un tema ahí. Ciertamente el impacto de las remesas en la economía dominicana, hablamos de que eso no es una industria, no se produce valor. Y eso tiende obviamente a un cambio. Pero yo creo que mirando también como Rocío y Marc, que son personas al igual que yo muy positivas, pues vemos que por el otro lado del mundo, de la moneda, por el otro lado de la moneda, vemos que ciertamente en República Dominicana se está dando un proceso de transición económica. Es decir, que hay un empuje importante a nivel de emprendimiento, creación de nuevos negocios, un entusiasmo. Por ejemplo, en el mercado de valores yo veo que empieza a surgir una cultura de inversión. No hay una cultura de inversión de capital de riesgo todavía, no hay una cultura importante todavía semejante a otros países en términos de capital semilla, de inversión de riesgo, pero sí vemos cómo se están creando plataformas de inversión que están teniendo éxito y que la gente está cambiando de cultura. En definitiva, son como elementos de un mismo rompecabezas que hacen como equilibrio y que al final del día suponen miedos para aquellos empresarios, para aquellos que están en sectores muy específicos, pero que al final del día hay que afrontarlos, asumirlos y sobre eso seguir construyendo valor. Y yo sigo ahí mismo, con el tema digamos, el miedo quizá lo cambio un poquito por incertidumbre, que es lo que más ha generado el mismo tema de los aranceles. Claro. Viendo países potencia como Estados Unidos coqueteando con movimiento y sí, te lo pongo, no te lo pongo y demás. Y eso evidentemente va impactando y más en países como el nuestro, que somos súper mega aliados de ellos. Entonces, eso puede generar una inestabilidad en los precios, eso puede aumentar la inflación. Entonces, ustedes que están en posiciones estratégicas los tres, ¿cómo eso impacta la planificación de por sí? O sea, ¿qué tan en cuenta ustedes lo toman a la hora de sentarse y decir, ok, hagamos el budget del año que viene y cuáles van a ser los pasos estratégicos que vamos a hacer? ¿Se toma en cuenta esto de que, espérate, si los aranceles entran no puede pasar tal cosa o de repente los clientes del banco se pueden ver impactados de aquella manera? ¿Qué tanto impacto le genera esto a ustedes?
Tiene mucho impacto y yo creo que el tema es, y tal vez sea por la industria de la que yo vengo, nuestro trabajo es el manejo y administración de riesgos, ¿no? Entonces, existe sí una coyuntura, un contexto en donde esos riesgos se sienten más cercanos o se sienten más inciertos, pero no significa que sea algo a lo que hay que tenerle miedo. Es algo a lo que nosotros tenemos que darle la cara, entenderlo y manejarlo. Sobre cómo impacta esto la planificación estratégica, nosotros tenemos que considerar todos estos riesgos y lo que sí, la forma en que ha ido evolucionando la planificación estratégica, por lo menos en la empresa en la que yo trabajo, es pasar de creer que tú tienes una bola de cristal y que tienes todas las variables clarísimas de para dónde va el mundo, a manejar escenarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos en el momento de la planificación estratégica es cuáles son los escenarios, cuáles son las variables que más impactan cada uno de estos escenarios y cuál es el escenario en donde nosotros ganamos, ¿no? Y tienes que trabajar para generar una estructura que acompañe esta versatilidad del entorno, que sepa cuáles son los riesgos, cuál es tu apetito de riesgo. De nuevo, en los bancos nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro apetito de riesgo, cuáles son las líneas rojas que yo no cruzo, dónde yo voy a generar valor para mis clientes, para mis colaboradores y para mis accionistas, y en donde si yo cruzo esa línea, el valor potencial no compensa el riesgo que yo estoy asumiendo. Entonces, esa visión 360 la que nosotros tenemos que incorporar responsablemente en nuestra planificación, entender los riesgos y no tenerles miedo, sino saber, ok, ese es un riesgo para el cual yo tengo tolerancia. Ese es un riesgo para el cual yo no tengo tolerancia. Entonces, tener eso claro, comunicarlo claramente y tener un nivel de versatilidad dentro de tu estructura de planificación y ejecución que te permita poder generar valor desde esos riesgos. Al final es lo mismo en la industria que yo me he manejado, alimentos y ahora en los licores. Al final haces el presupuesto y tener en cuenta que al final es eso, es un presupuesto. Cambian los escenarios, ajustas, y me gustó mucho el comentario que hacía Rocío de esa mentalidad del colaborador, de tener en cuenta de tener esa adaptabilidad para ajustarse a esos cambios. A mí creo que coincidimos el tema de manejo de escenarios. El manejo de escenario creo que es una habilidad, un skill, un superpoder que un directivo debe de tener. En el sentido de que yo me comunico mucho con anécdotas, le pido excusas. Piensen en los 5 más grandes empresarios del país. Pues uno de ellos, no voy a decir el nombre, recuerdo que yo haciéndole un pitch, y yo hacía una proyección a 5 años, ¿verdad? Porque era un pitch de un emprendimiento. Hacía una proyección a 5 años con los números estimados de ingresos, gastos, costos. Y él se quedaba mirando así, un empresario exitoso se quedaba mirando la pantalla y me mira así. José Armando, ¿cuándo fue la última vez que tú has visto que las proyecciones se han cumplido? Yo me asusto porque, bueno, la pregunta, ¿de qué va la pregunta? No sé qué responder, quiero responder correctamente. Y él me responde, nunca. Claro, era una forma chistosa, es una respuesta simple, pero en el fondo él no lo está simplificando. Lo que me está diciendo es manejo de escenarios. Tú tienes que establecer escenarios, incluir las variables, Para eso la tecnología es buenísima y sobre todo la inteligencia artificial, para hacer proyecciones, modelos predictivos en función a escenarios. Tú tienes que identificar las variables que impactan y crear varios escenarios y de alguna manera mitigar los riesgos y estar preparado para esos escenarios posibles que puedan ocurrir en un futuro no muy lejano. La planeación estratégica siempre es con unas miras hacia 3 años y hacer un buen POA 2026, pues tomando en cuenta todas las posibilidades que se puedan presentar. Y quizá ahí también añadirle ahí un ingrediente de flexibilidad, ¿verdad? Hacer una especie de rango. Y tú decir, mira, Claro. si hagamos 5 escenarios, ¿qué pasa en estos 5 escenarios? Pero A mí claro, me encanta ver la cosa así. Bueno, si en el mes 3, el escenario que se está viendo es el 2, entonces activemos si el yo plan tengo, 2. exacto, si yo tengo una online academy y resulta que el gobierno establece que todos los servicios digitales van a pagar impuestos, todo lo que tiene que ver con mi estructura de costos queda impactado de una forma enorme. Entonces, eso llega al precio, eso llega a mi cliente, me hace más competitivo o menos competitivo. Entonces, son discusiones que se están dando. Y yo tengo que estar preparado a eso porque son variables que yo no controlo. Y esa es la idea, los escenarios. Me encantó eso que Rosy y Mar dijeron.
Como la vida misma, yo en esto la pandemia, nos convendría volver un poco a la mentalidad de la pandemia, donde en efecto tantos planes estratégicos, tantos presupuestos se fueron Sí. a la basura y hubo Buen que ejemplo. empezar de cero en mitad en fin, depende del país, pero febrero, en marzo, en fin. Y era un escenario que nadie manejaba. También es Nadie cierto maneja. que los escenarios son casi infinitos y a veces haría falta también una bola de cristal para acertar. Pero Pero es como en las valoraciones, que tú tienes esa prueba de sensibilidad, entonces tú vas viendo, vamos a ver qué pasa si llegamos a este extremo, si llegamos al otro, y dependiendo de la variable que tú elijas, o sea, yo creo que podemos ser un poquito flexibles en alguna cosa, debemos, para que sea lo más certero posible aquel plan. debemos. Avancemos, ¿no? En nuestro orden de temas que tenemos por sacar, porque digo, nos hemos ido a hablar de la generalidad, pero dale un mordisco a la situación y al emprendimiento en Dominicana, a ver qué... No, y yo creo que ahí podemos abarcar varias cosas. Quisimos poner contexto país, contexto ahí nos fuimos un poquito global con alguna cosita, pero aquí vinimos a hablar también de talento, vinimos a hablar de personas, de ser directivo. Y vamos a ir brincando de un tema a otro y que el que le pegue uno, el que le guste más un tema, bueno, que aproveche ese. Y me atrevo a arrancar full con talento y decir, o sea, ¿qué brecha de competencias ustedes ya han observado? Algunos tienen meses, otros tienen años y bueno, tú eres local. Pero ¿qué brecha observan entre los egresados universitarios y lo que están demandando las empresas hoy en día? O sea, definitivamente tenemos una oferta académica mucho más robusta hoy en día, a la que teníamos quizás hace 10 años, hace 15, 20 años. Por ahí han arrancado también carreras técnicas. Yo creo que tú también ahí tienes bastante experiencia. ¿Qué brecha todavía quizá existe que podamos nosotros comenzar a prestarle atención y precisamente y conectando con lo primero tema para poder atacar esos retos que ya tenemos y lo que vienen por ahí? Bueno, siguiendo, uno quiere seguir la línea positiva que ha marcado Rocío y Mark, los compañeros de este panel. Son bien positivos. No, full. Pero me gusta porque hay un Sí, balance. sí, súper chulo, súper chulo. Sobre todo los catalanes son normalmente muy positivos. El que cogen siesta el mediodía. Sí, eso es parte de la cultura ibérica. Eso está muy bien. Todo el que come jamón ibérico es positivo. Entonces, pero ciertamente la realidad es que la brecha entre demanda y oferta y ese gap entre lo que ofrece, digamos, la academia y lo que demanda el sector, el mercado, se agiganta. Es decir, todos los informes de los gremios empresariales, el CONEP, ANGE, ARD, todos han hecho estudios sobre precisamente demanda de talento y cómo las instituciones académicas de todo tipo están supliendo ese talento que se está demandando. Y resulta bien al caso que en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, el talento es la clave del éxito. Son los que están en este auditorio los que hacen la diferencia en todo. Yo estaba en un banco, no digo el nombre hoy, y yo felicitaba a la gerente, decía, aumentale el sueldo a esa ejecutiva de cuentas, por favor, porque la experiencia que me brindó del cliente hizo la diferencia en el banco. Y el banco, esa es la cara del banco. Entonces, en ese sentido, hablo de lo que, porque, claro, yo he dedicado mi vida a ese tema. He tenido la oportunidad de ser el iniciador y fundador del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, como institución de educación superior. Y en el mundo de la tecnología, eso es ciertamente un hecho muy evidente. Las universidades, las instituciones académicas no producen ni la cantidad ni la calidad de talento que debían producirse y por tanto eso de alguna manera distorsiona. Yo tengo chicos que se gradúan de una carrera técnica o de un bootcamp que yo he diseñado y a los 3 meses ya tienen un salario remoto de $3,000 trabajando por una empresa en Estados Unidos. Porque al haber una escasez enorme, pues el salario aumenta. Entonces, yo lo que pienso es que frente a esa realidad, iniciativas como IDADE, y no estoy haciendo marketing, pero iniciativas como... Pero hoy se vale. Se vale Hablar de edad de hoy. Iniciativas como una diversificación de la oferta y de los programas formativos, sobre todo enfocados a experiencias más vivenciales, más prácticas, más chulas, más disruptivas, son una respuesta correcta para intentar cerrar esa brecha. No solamente en el campo tecnológico, sino en las diferentes áreas
No es posible el éxito de un negocio si no se cuenta con un talento de clase mundial, multicultural, que maneje varios idiomas, que se adapte fácilmente a diferentes culturas. Eso es fundamental para el éxito. Hay que trabajar local y pensar global, y la clave está en cerrar a través de esa diversificación de la oferta académica. Mark, termino diciendo, el amigo de Fran, el dueño de Meta, no es amigo suyo. Sí, claro. Zuckerberg. Mark es amigo suyo. Mark no Mark Casablancas, este, sino bueno, son tocayos. Zuckerberg. Sí, el de Facebook. No es amigo suyo. Entonces, provocaba un poquito de escándalo porque decía, eso es muy típico del mundo de la tecnología. Les pedimos perdón a los académicos. Yo soy académico. Pero es muy típico en el mundo de la tecnología decir que el fin de la universidad, es decir, el fin de los programas académicos tradicionales ha terminado. Quizás es una farsa radical para poner en evidencia una realidad. Necesitamos que haya una alineación entre lo que necesitamos. Entonces, hay un cambio hacia... A mí no me interesa tu título. A mí me interesa lo que tú sabes hacer. Tu experiencia combinada con lo que tú sabes resolver, con unos skills que ninguna academia hoy te puede dar, pero que otras experiencias sí te pueden dar. Vosotros tenéis, pues sois gente joven, pero con una Muchas gracias por trayectoria eso. suficiente, dirigiendo, teniendo equipos. ¿Tenéis la sensación de que con el paso de los años cada vez es más difícil encontrar y retener, valga la horrible expresión de retener, pero retener el talento en los equipos? Bueno, yo, complementando lo que estás comentando, yo no, de los temas en esta línea, ¿no? De más de las competencias blandas, más allá del gap de conocimientos que lo hay. Y una de las cosas, ya más allá de República Dominicana, que pienso que pasa transversalmente, es precisamente lo que estás apuntando, Fran, con el tema de la gente joven, de ese tema de que el reto hacia las empresas es muy distinto, que es de cautivar al empleado que esté motivado y retenerlo. Entonces, pues ahí hay una tremenda inversión en reclutamiento, en capacitación, para que se te vayan rápido. Que hay un marketing interno. Exactamente. No, tal cual. Fidelización del empleado. Tal cual. Tal Y cual. crea valor para ellos también. Exactamente. O sea, Yo también pienso en ese tema de lo que estamos hablando a nivel de educación y de la propuesta de IDADE y específicamente del máster que está apuntando. Es 50% la parte de conocimientos, pero 50% o más el tema de las competencias, que al final es lo que te salva. Al final, si uno analiza la trayectoria de uno, oye, uno sabe muy poco. O sea, tiene unas cosas, lo que te hace sobrevivir, adaptar, son las competencias que tú tienes, la resiliencia, la adaptabilidad, el tema de Claro, ya del va, porque aprendizaje. decía José Hernández, bueno, me interesa Sí. lo que sabes hacer, no lo que... Tal cual. Claro, si hay una separación, un divorcio tan grande como parece haberlo, lo que sabes hacer y lo que sabes no se tocan. Sí. Por tanto, el proceso de aprendizaje se alarga en el tiempo. Correcto. Y por otro lado, dice, bueno, pero ¿quién le presta un departamento a un muchacho para que se forme? Correcto. ¿No? O sea, tú le prestas un departamento a un joven recién graduado, es decir, te voy a poner al frente del departamento de compras, Claro. para que aprendas de compras. Y ahí es interesante, porque en muchos estudios sale la parte de que necesitamos carrera técnica, necesitamos aquello, pero yo soy fiel creyente de que también tenemos una gran demanda de directivos, de directivos que tengan criterios para tomar decisión, que puedan realmente lograr una transformación en la empresa, manejar crisis. Y si algo tenemos en común aquí los 5 es que somos egresados de MBA y todos, o sea, tenemos máster Sí. Es correcto, sí. en administración de empresas. Entonces, yo quisiera preguntarles, ustedes que han sido estudiantes de esta maestría, no sé si le pasó lo mismo que a mí, que fue una total transformación en su momento cuando la hice. O sea, cambié mi pensamiento, aprendí a tener criterio y a saber manejarlo y a tomar decisiones. ¿Cómo realmente ustedes entienden que el que sigamos fomentando esto, de que haya más gente entrando a escuela de negocio, a formarse como directivo? Ya pueden tener su base, su licenciatura, en lo que fuese, pero ya tienen esa base de dirección. ¿Cómo ustedes creen que pueda eso cerrar esa brecha que tenemos quizá en el tope de la pirámide? O mediano y tope de la pirámide. Ven acá, Pati, ¿tuviste lo nuevo esto del Quick Pro? Sí, eso está para ti, que eres el pro del podcast. Porque con Quick Pro accedes a un ecosistema financiero que recompensa tu estilo de vida. Puedes disfrutar de un 5% de cashback en
la categoría que quieras, o la puedes dividir entre un 2 y un 3% en 2 categorías diferentes cuando consumas con tu tarjeta de crédito Quick Pro. Y arriba de eso, cuando viajes, puedes tener hasta un 10% de cashback en transporte, 5% en restaurantes y 3% en alquiler de vehículos. Sí, pero espérate, porque el ecosistema es grande. O sea, Claro. el ecosistema Quick Pro también potencia el rendimiento de tu cuenta de ahorro con una tasa escalonada de un 3 a un 6%. Un 1% de interés adicional en nuevo certificado de depósito y un 2% menos de interés en nuevo préstamo. Y ojo, también recibe atención preferencial de los pro expertos. ¿Cómo se llaman los pro expertos? Pro expertos. Si piensas y vives como un pro, es hora de convertirte en un Quicker Pro y llevar tu finanza a otro nivel. Conoce más en quick.do/pro. En el TEP de la Pucamaima creemos en el aprendizaje constante. Por eso ofrecemos programas de educación continua abiertas al público. Además, en nuestros servicios corporativos diseñamos capacitaciones a la medida con soluciones formativas prácticas, actuales y enfocadas en resultados. Conoce más y transforma tu crecimiento accediendo a la web tep.do, sección de cursos y diplomados. El cierre de esa brecha viene con programas como el que estamos discutiendo aquí porque te da esa plataforma, no solamente para poder aprender lo que está sucediendo nuevo en el mundo. Como dijo Fran, a mí me encanta estudiar, nunca voy a parar de estudiar. Viene desde una curiosidad genuina de seguir aprendiendo. Y lo que yo he visto es que las personas que tienen esa chispa, esa curiosidad genuina para seguir aprendiendo, para seguir buscando estas formas nuevas de hacer las cosas, son las que tienen una carrera que acaba siendo, que tiene un crecimiento más exponencial. Cuando uno piensa en cerrar las brechas de directivos, programas de MBA, programas en management, programas en liderazgo, tienen una tónica que a mí me parece súper importante y no sé si es suficientemente valorizada, que es no únicamente la parte conceptual, académica y teórica, que uno puede ir hoy en día a buscarla en YouTube. En YouTube. Sin ir más lejos, ¿no? Pero tiene la Literal. parte de experiencia y de compartir con gente que tiene otras experiencias, ¿no? Entonces, esa interacción, no únicamente con la gente con la que tú trabajas, que viene de las mismas escuelas, que tiene los mismos problemas que tú, que tiene que cumplir con las mismas políticas que tú, sino salir de ese ambiente e inserirte en un ambiente donde hay gente que viene de otras historias, otros momentos de vida y te da otras experiencias, es lo que realmente genera valor cuando tú vas a buscar uno de estos programas de la mitad de tu carrera en adelante, ¿no? Yo, si me permitís un comentario, yo viví un año en Alemania y hablando de educación... Se te nota, sí. Sí, pero no. Sí, claro, hombre. Ya, ein bisschen, ja. Aber ich habe alles vergessen. Todo el mundo, para que no sepa, todo el mundo que sabe hablar No, no, alemán pero- lo demuestra en sí. algún momento. Alemania tiene un sistema educativo extraordinario, pero también, entre comillas, ¿no? Al final, el tema, una microespecialización, ya desde la formación técnica, te van preparando, pero al final yo pienso que también ese modelo está en crisis, ¿no? El tema, hoy el mundo es cambiante. Yo también soy un defensor más de la propuesta de valor que te da una maestría, como la de edad de eso, de cosas de ir teniendo conocimientos, mitad teóricos, mitad pragmáticos, aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo de la otra gente, y hacia ahí va el mundo, porque todo está cambiando demasiado rápido. Yo veía el tema del modelo alemán y digo, bueno, ya aprendiendo, pero bueno, cuando terminaste de aprender ya cambió la realidad. Y es un tema que está sucediendo allá, y en cierta manera no, el tema es demasiado encasillado, demasiado rígido. También me llama mucho la atención, me tocó vivir 20 años en Chile. Básicamente lo que te define como identidad es el título de lo que tú estudiaste. Y aquí muchas veces también, ¿no? Que soy ingeniero y que no sé qué. Entonces, yo estudié psicólogo, nunca ejercí como psicólogo, fue por hobby. Luego hice el MBA y ahí aprendí, me entusiasmó y sigo aprendiendo. Como comentaba Rocío, al final el tema del aprendizaje es todo un proceso. Entonces, yo pienso que sí hay un cambio de paradigma y, en cierta manera, con lo que estamos diciendo de los cambios de velocidades y todo, y en mi mirada, o al menos lo que intento también transmitir a mis hijos, el tema de aprendizajes cortos, praxis y ir siempre mejorando. Yo quiero reforzar y apoyar lo que dice Mara ahora últimamente, porque gran parte de la tendencia, sobre todo en los últimos años, de las academias, y qué bueno que las iniciativas las toman las universidades Ivy League de prestigio en el mundo, porque si lo hace Harvard, si lo hace MIT, pues bueno,
Entonces, han creado lo que se llama los micromasters, han creado las microcredenciales. De alguna manera están enfocándose en la posibilidad de hacer actividades de educación permanente en formatos cortos. De hecho, cuando yo mencioné Bootcamp, una de las cosas que soportaba también un estudio del BEAT es que la manera de acelerar la preparación de un software developer, de un diseñador de software, era no ir a un programa tradicional, sino un programa intensivo, hands-on labs, hiper práctico, orientado a proyectos, eso se llama aprendizaje basado en proyectos, y entonces tú perfilas un egresado diferente a lo que es un programa tradicional. Lo que dice Mark, totalmente de acuerdo, lo firmo, estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es también que en estos tipos de máster son máster distintos. Yo tuve 2 experiencias, no voy a mencionar el nombre por prudencia, sobre todo porque estoy en esta honorable academia que es mi alma mater. Tú tienes ganas como de meter a alguien en el medio. ¿A quién? Pero yo lo digo. No. Yo lo único malo que tengo... Tú no sufras. O sea, Yo- tú yo- relájate y Yo lo disfruta. único malo que tengo es que soy liceísta. Después... Este no era el público. Este definitivamente Ahora que no era vean, el tiene que público. haber de todo en No este debí mundo, decir eso ¿no? aquí. No. No debí decir eso aquí. No. Yo lo puedo decir porque soy cogidita, a nadie le importa. Ese es un conciliador, está exactamente, ¿no? Yo tuve la oportunidad en mi búsqueda de un máster, cuento esta experiencia también, de entrar en 2 programas antes de entrar en el MBA, Executive MBA que hice. Una diferencia Ibas abismal. buscando, claro. Porque, No, termina el argumento. Es que No, te por- entiendo perfectamente. porque el máster tradicional era casi una continuación de la licenciatura. Exactamente. Y era un enfoque muy academicista, un enfoque muy Exactamente. tradicional. O sea, en uno de ellos, cuando yo vi que los estudiantes estaban esperando que dieran 20 minutos tarde de países porque el profesor no venía, yo no, pero este no es mi lugar. Este no es Luego, el sitio donde... El que terminé haciendo, como dice Mark, era un enfoque totalmente distinto. Primero, el oferente de la maestría se preocupó por construir una cohorte súper chula. Cohortes de personas de iguales. O sea, el proceso de admisión fue totalmente disruptivo. Entonces yo tenía, primero, uno de los grandes beneficios fue el network. Porque ahí habían VPs, ahí habían emprendedores, ahí habían gente que estaba en eso. Número 2, en la forma de enseñanza, como decía María, totalmente diferente. Era hiperparte. Yo vi simuladores, escenarios. Los profesores todos eran seniors. Ellos no enseñaban teoría. Ellos en sí mismos encarnaban lo que era un directivo. Porque tenían años de experiencia. ¿Con cuántos años hiciste tú un MBA, Armando? ¿Hay que decir esto públicamente la edad? O... No, ¿a qué edad lo hiciste? No, hace cuánto. ¿No hace no. cuánto? ¿Qué años No. tenías cuando lo hiciste? Déjame ver si calculo. Vamos a ver si estos aguiluchos saben calcular. Yo tengo 51 años. Ah, Me gradué de mi MBA en el 2007. ¿Cuántos años tenía en el 2007? Rápidamente, tienen que hacer el máster en IDADE y ahí podrán Challenge. dar rápidamente esa respuesta porque Bueno, te lo pregunto porque en nuestra época, y hablo de nuestra época en efecto, en torno al año 2000, no, pero fuera de broma tenía 34 años de un edad. máster valía. ¿Mm? Van pasando los años y lo que el mercado empieza a descubrir es que un máster no vale, ya tienes que tener 2. ¿Mm? Uno específico y uno un poco más general. Y si uno además es en el extranjero, mejor. ¿Sí? Y llega un momento en el que ya ni siquiera 2 másters marcan la diferencia de cara al mercado laboral, me estoy refiriendo, ¿no? Porque, en efecto, hay másters que se han convertido en commodity, ¿no? Es decir, bueno, marca cierta diferencia un MBA, un Master in Business Administration, con el método del caso, con otra metodología, empieza a marcar una cierta diferencia. Claro, el problema es, con 30 y pico años, cuando uno ya tiene experiencia dirigiendo, un máster con el método del caso funciona muy bien, porque tienes una experiencia Correcto. profesional sobre la que puedes apalancar el aprendizaje con ese tipo de herramienta pedagógica, como es el método del caso, que en el fondo lo que te ayuda es a crecer en tu capacidad de tomar decisiones directivas. yo lo hice a los 26 y creo que fue una muy buena edad para hacerlo. A tus 26. 26. Ya yo tenía 6 años trabajando y... 6 años trabajando. Sí. Yo- Y entendía... Claro, aquí lo importante Aplicaba. es que si tú lo que quieres es mejorar Claro. en tu capacidad de tomar decisiones directivas,
tienes que haber tomado decisiones de directivas. De hecho, Para que el método del caso te ayude a crecer en esa correcto. capacidad de tomarlas. De- Si no, lo que estás haciendo es asomándote al escaparate de cómo otros han tomado decisiones, lo cual es muy bonito, pero no te ayuda a crecer a ti. No ¿Por te qué, hace por a qué ti Fran, tú mejor. no hablas un poquito de la metodología del caso y de qué se trata? No, bien. Pensaba ahí atacar al Pero es final. para que entiendan tu comentario anterior. No, pero en efecto, del método del caso en el fondo es una forma medianamente ordenada en 3 pasos muy sencillos, que es el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo en aula con el resto de compañeros y con el profesor, discutiendo un problema, tratando de encontrar una solución adecuada a este problema que se plantea en el caso. En los 3 momentos del método del caso, uno individualmente, repito, otro con los compañeros, 4 o 5 compañeros en una pequeña reunión y después con el resto de la corte discutiendo. Así es como funciona cualquier maestría o programa con el método del caso desde que Harvard lo inventó hace ya más de 100 años, ¿no? Ha ido perfeccionándose, lógicamente, con el paso del tiempo y aquilatándose mejores prácticas, pero básicamente ese es el modelo, ¿no? ¿Para qué está diseñado? Pues precisamente para que uno pueda ponerse en los zapatos de un directivo, tomar decisiones y contrastarlo con su propia experiencia, con cómo yo estoy tomando decisiones. Y me equivoco a la hora de juzgar el hecho, me equivoco a la hora de plantear alternativas, me equivoco a la hora de ver los criterios que están operando en esta realidad y que hacen más adecuada o menos adecuada una determinada alternativa. Todo eso uno va aprendiendo sobre su propio actuar. Y lo que hace es que perfecciona primero su manera de pensar y desde su manera de pensar perfecciona su propia manera de actuar. Por tanto, su manera de dirigir, de tomar decisiones directivas. Esto es el método del caso, una manera de desarrollar el hábito intelectual de la prudencia, que diría mi buen amigo el profesor Ames. Esa es su palabra, una de sus palabras favoritas. Es. Exacto. El arte de la prudencia. No, Pero es lo propio del directivo, que es decir, el Sí, directivo hace 100%. eso, tomar decisiones. Las finanzas, tan importantes como lo son, ¿verdad? No dejan de ser una fuente fundamental de información de la empresa, del Que flujo. pueden ir a 4 episodios que ya hemos hecho con el profesor Ames, 5 episodios que hemos hecho con el profesor Ames. Exactamente, Y para van la a ver audiencia cuáles son las llueve sobre mojado, virtudes en y todo efecto. lo relevante. Yo con el tema de la metodología del caso, que creo que es algo que me llama mucho la atención y creo que lo hace súper interesante, es que te imprime un mindset, te va enseñando a analizar y Te va a enseñando a- identificar el problema real. Exactamente, te va enseñando a pensar prudencialmente. Claro, el problema es cuando te encuentras a alguien joven que no tiene experiencia dirigiendo, tomando decisiones directivas. El método del caso sirve, hombre, sí, sirve. Pero cuanta más experiencia tengas, más exprimes el limón del método del caso. Si tienes muy poquita experiencia, el método del caso, pues le exprimes poco. Algo le exprimes. ¿Qué más? Y yo creo que algo interesante para aquellos que están interesados en probablemente entrar a una maestría en negocio, en management, es el hecho de que cada caso es una especie de simulación. Tú entras Claro, a una especie claro, de simulación de que, bueno, ¿por qué esta copa se cayó? Y comenzamos a analizarlo, pero lo analizamos con 15, 20, 30 personas, 40 personas que son igual o mejor que yo, probablemente, que son nuestros compañeros, como decía. Y que vienen de Rodrigo. sectores industriales distintos y de formaciones académicas distintas y se desempeñan en áreas funcionales de la empresa distintas. Todo eso hace que el enfoque del problema pues es multiángulo, ¿no? Claro, lo relevante de esto, bueno, decía antes José Armando con buen criterio, dice, bueno, hay maestrías que uno va y es continuación de la licenciatura. Y dice, bueno, esto no es lo que yo quiero, sobre todo cuando uno tiene, ¿verdad?, más de 30 años o está cercano a los 30, y dice, no, ya la universidad me queda lejos. Cuando uno es más joven y carece de esa cierta experiencia, todavía hay mucha teoría que a uno le falta por saber. Supongo que entre el público y entre quienes nos escuchan en el podcast habrá ingenieros. Rocío es ingeniero, o sea que puedo mucha preguntar, claro, como debe ser. Puedo preguntarle y corroborará, ¿no? Pero seguro que en tu carrera universitaria, en fin, luego no te has dedicado a la ingeniería, pero cuando uno estudia ingeniería hay muchas asignaturas que después no vuelve a usar. Termodinámica, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya se ve que Que me hay fascinó. bueno, iba a Me decir, se ve que fascinó, hay es- igual un profesor difícil, pero Sí, pero de ahí a la utilidad práctica en mi vida hay una distancia, pero lo que sí me enseñó es a pensar, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Digo, pasaría igual en psicología organizacional o industrial, o pasaría igual en cualquier carrera universitaria. Uno coge el pensum y dice, hay muchas asignaturas que me sobran. ¿Esto para qué está? Está de relleno. Bueno, pues uno puede pensar, si el sílabus o la malla curricular no está bien hecha, puede pensar que está de relleno. Pero no lo está, en realidad está
para ayudar a la persona a adquirir una cierta mentalidad. La propia del ingeniero es el ingenio. Que eso me Te encanta de enseña este a tipo de usar el máster. ingenio. Que todo es aplicable. Claro, Que todo es exactamente. aplicable. Si me permites un comentario a propósito de lo que estamos Sí, sí, conversando nada. con el Master in Management, que yo en mi caso, una toma de decisión, también tenía muy poca experiencia, entonces a diferencia tuya, entonces el formato que busqué era un híbrido entre método del caso y teoría. Aparte, yo no había estudiado económicas ni nada de eso, entonces necesitaba Necesitas aprender. teoría, claro. Y en el máster en concreto yo hice, también había gente, uno que había estudiado ciencias políticas, el otro historia del arte, Exactamente. enfermería, ingenieros, de todo. Entonces, el híbrido a mí me acomodó mucho entre conocimiento y sí una exposición al caso práctico. Tío, porque además es lo real. Ninguno de Ujú. los que estamos aquí hemos estudiado finanzas. Mm. No hemos estudiado administración de empresa. Quiero decir, la inmensa mayoría de directivos no provienen de las finanzas puras o de la administración de empresas puras, ¿no? Vienen de diversas formaciones. Entonces, esa unión entre lo teórico y lo práctico se hace absolutamente necesaria. Correcto. Absolutamente necesaria. Eso es lo Sí. que ha buscado esta, perdón, Sí. es lo que ha buscado esta maestría. Ese constante diálogo entre la teoría y la práctica. No una teoría a continuidad de la universidad que dices, bueno, ahí queda esa teoría para que ustedes la piensen. No, esta teoría que acabamos de ver la vamos a aplicar en la práctica y la va a ser corroborada en la práctica. Y yo quiero seguir esa misma línea, pero entonces desde el lado del directivo, como lo son ustedes. O sea, y si ustedes fueran a elegir, o sea, si tienen cientos de colaboradores, miles de colaboradores, pero de repente ven que hace falta algo, probablemente, estoy seguro que sí, algo debe hacer falta. Si ustedes pudieran agarrar las escuelas de negocio y decirle cuáles habilidades blandas ustedes quisieran que desarrolle, ya sea liderazgo, negociación, resiliencia, ¿cuáles fueran esas habilidades blandas y por qué? ¿Cuál ustedes dijeran, mira, te vamos a sentar a las 5 escuelas de negocio? Más importante, pídele lo que tú quieras. ¿Cuáles Eso. fueran esas habilidades blandas La carta a los Reyes Magos. que probablemente es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de sentarnos en un aula, a la hora de decidir qué queremos hacer? Porque lo que ellos dicen es lo que el directivo actual anda buscando, Así probablemente. mismo. Y, En mi experiencia, lo que me he encontrado acá es una muy básica, el tema de que siempre se habla, pero difícilmente se ejecuta bien, que es el trabajo en equipo. Entonces, yo, en la experiencia que yo he tenido, me he encontrado profesionales brillantes, pero yo te diría que mi labor en las dos empresas que he pasado ha sido aunar esos conocimientos, esas competencias y, en cierta manera, trabajar como equipo. Que todo el mundo habla, pero muy poca gente al final lo ejecuta bien. Yo te diría que esta, o sea, importantísima. Y lo otro tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de los jóvenes, y eso a nivel personal, el tema de la resiliencia. O sea, hoy la gente abandona muy fácil. Se van es. o cambian o quieren pasarla bien, que está muy bien, pero al final es el tema de ser capaz de cerrar proyectos, de cerrar etapas, de pelear las cosas, y en las empresas te toca batallar, porque al final siempre tienes que luchar, tienes que con la competencia internamente. Yo en lo personal, hay un tema que me ha ayudado muchísimo. Yo, bueno, practico deporte, hago triatlón, por eso te digo, ya no sé si es resorte solo de la escuela de negocios o ver cómo, ¿no? Pero al final, ejercitar esa resiliencia, clave. Son dos ahí que se me han ocurrido. No, total. Yo iba a decir resiliencia, entonces copy-paste. El tema de la resiliencia en el mundo corporativo es cada vez más importante. Mucho se habla, poco se ve en la realidad. Número uno. Y número dos, esta curiosidad y estas ganas de aprender constantemente. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que nuestro equipo sepa que no tiene las respuestas, no existen verdades absolutas, no tenemos todas las respuestas y tenemos que estar buscando constantemente estas respuestas a través de los problemas que nos traen nuestros clientes, ¿no? Entonces, trabajar en esa generación constante de aprendizaje desde el equipo y desde la diversidad de pensamiento, que es algo que también podemos hablar, como verán, aquí solo hay una mujer en la mesa. No podía dejar de comentar eso, pero el tema de cómo traer esa diversidad de pensamiento a las mesas de dirección con una capacidad de desafío constructivo para después construir algo mejor, ¿no? Entonces, yo te diría que la tercera cosa, si yo le hago mi lista a los Reyes Magos de lo que me encantaría en términos de habilidades blandas, es esta capacidad de disentir constructivamente para poder llegar a algo mejor que no sea ni tu idea ni mi idea, sino que sea nuestra idea y que sea mejor para resolver el problema que tenemos en la mesa. Yo creo que las preguntas a veces son mejores que las respuestas. Y la pregunta me parece genial.
Yo pongo un Creo que ejemplo. mi respuesta no le gustó. No, me encantó. No hago Estoy bromeando, referencia. estoy bromeando. Me asusté yo. No, todo lo contrario, es genial. O sea, lo que estoy diciendo es que como pie de amigo, yo diría, bueno, es que en una clase que tuve la oportunidad de impartir en algo que se llama IDADE, no sé si usted conoce eso, Rocío. Alguna vez escuché. Exactamente, el viernes pasado hubo una brillante gerente, santiaguera, aguilucha, que, digo, Está bajando punto de popularidad. sí, por favor, me estoy enfriando en el auditorio. Entonces, ella decía, ¿cuál es tu trabajo? Yo le decía por la respuesta, Rocío, la respuesta fue genial de ella, porque ella dijo, yo gestiono la ansiedad de la generación Z. O sea, mi trabajo es gestionar la ansiedad de la generación Z. Creo que ella es gerente de operaciones, pero ella no dijo eso. Ella dijo, mi trabajo es gestionar la ansiedad de la generación Z. Entonces, eso es un skill fundamental para esa líder, para esa directiva. Entonces, entre otras cosas que yo he tenido la oportunidad muy temprana edad, tenía 30 añitos y ya dirigía una institución con 100 y pico de empleados, otro grupo también casi de 100 docentes. Ahora, por ejemplo, me toca gestionar 300 y pico de personas, etcétera. Yo doy digamos que desde la perspectiva de lo que estoy viendo hoy, número uno, el hiperenfoque hacia el usuario. Es decir, se pierden muchas veces todas las líneas gerenciales, no solamente la línea operativa, sino la directivo medio y a veces alguno que otro líder alto. El enfoque hacia el cliente, el enfoque hacia calmar y satisfacer ese dolor de un usuario. De hecho, en ese caso que discutíamos el viernes, que me encantó, fue un grupo extraordinario de aguiluchos, casi la mayoría, que veíamos un caso, ¿verdad?, de DBS, y a mí las respuestas de ellos me ayudaban muchísimo también en la problemática que yo tenía hoy. Es decir, ese enfoque, hiperenfoque hacia calmar el dolor y construir un servicio de calidad. O sea, también hay, digamos, la capacidad de gestionar un proyecto, que es más o menos lo que decía Mark también. Es decir, sobre todo cuando son directivos que reportan a mí, encargados, coordinadores, directores, esa capacidad de establecer un proyecto, fecha inicial, fecha final, y ejecutar esa secuencia de acciones y cumplir en los tiempos y hacer entregables en función de lo definido al principio. Y hacer ejercicios como, por ejemplo, identificar la causa raíz de un problema. Entonces, a veces uno en las reuniones con el equipo, uno va guiando. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo no es que esa persona necesita una impresora. El problema de fondo es que no está recibiendo la impresora porque no hay un proceso estandarizado, porque tenemos que cambiar cultura, porque tenemos que enfocarnos a ese cliente. Bueno. Entonces, simplemente hago esos aportes porque completando lo que Rocío dijo de manera extraordinaria, me encantó su respuesta y también la de Max. O sea, Oye, yo pero quiero extraordinario. que quede grabado en este podcast que me encantaron quede todas las grabado. respuestas de Rocío. Extraordinario el tema de la ansiedad y al final volvemos al tema de la inteligencia emocional. Y yo también quería hacer un comentario de que yo he pasado 2 etapas de mi carrera, una en multinacionales, donde el foco, pues claro, es todo best practice de desarrollo tal, y yo, una segunda etapa donde me ha tocado el manejo en empresas familiares, que tiene otro grado de complejidad. Sí. Entonces, y en este país, hablando del futuro del país, hay Sobre todo. muchas empresas muy buenas, pero en el grueso familiares. Entonces, yo pienso también como aprendizaje, yendo al tema al GAP o lo que hay que fomentar a nivel de habilidades blandas, es el manejo y cómo, porque ahí no solo es el tema del conocimiento, vas a entrar en una empresa donde se pueden dar 2 polos, tú vienes de fuera, vienes capacitado, vienes con tu Master in Management, todo, bueno, las sobreexpectativas del cambio y cómo manejar eso, y va en la línea de la ansiedad que estabas comentando, o al revés, o no quererse mover, o verbalizarte las dos, queremos cambiar todo, pero no nos movemos, ¿no? Entonces, hay distintas confabulaciones que se pueden ir dando y hay que saber manejar eso. Entonces, y ahí viene ese tema también de cuando uno entra en una empresa, saber escuchar, ser humilde, saber entender la cultura, saber construir desde donde la empresa está parada y no desde donde tú en la teoría aprendiste. Y esas son cosas que son vitales. Entonces, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo,
yo después de mi etapa en multinacionales tuve que hacer un aprendizaje y aprender a funcionar en empresas familiares, ¿no? Entonces, en vez de 10 batallas, pelear por 2 o 3 y saber eso, saber bajar el ritmo, saber escuchar, saber entender las preocupaciones, no solo del cliente consumidor, que debería ser el foco, sino también internamente. Ahí mismo me quiero quedar y Mm. vamos a hacer quizá un contraste entre ustedes dos desde el punto de vista de empresa familiar y desde una empresa ya global. Y que empecemos por los CEO, ¿verdad? Que tiene experiencia en Citi, que tiene 20 y tantos años dentro de este grupo mega global, mega reconocido, que me imagino que está mega estandarizado. Y le hago la siguiente pregunta, que luego quisiera que Mark la responda también. ¿Qué rol, y esto es algo que se ve en los Marketing Management, en los MBA, qué rol juega la ética y la gobernanza? Y más aún cuando en ambos, de manera distinta, manejan un riesgo enorme Sí, 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 dentro sí, de sí, sus sí. empresas. Sí. ¿Cómo podemos ver ese contraste entre Sí, sí. ustedes dos? Y me encantaría que Rocío inicie, por favor. Vamos a una pausa, porque cuando tienes 1000 cosas andando, no puedes estar adivinando cuando va a llegar el paquete que pediste. Por eso nosotros usamos Tupac Courier, de mi casa y en la oficina. Rápido, confiable y mejor aún se adaptan a tu ritmo. Tienen un servicio personalizado de verdad. Ellos entienden lo que uno necesita. Tupac Courier, el courier que te trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, desde nuestras 6 oficinas comerciales, brindamos asesoría inmobiliaria para todo el país. No importa si quieres comprar, vender, alquilar o invertir, Mr. Home tiene un asesor especializado para ti. Síguenos en Instagram, @MrHomeRD. Con Mr. Home, la llave está en tus manos. Muchos de nuestros invitados y nosotros también necesitamos espacios como The Recovery Spot, donde ejecutivos encuentran no solo recuperación física, sino claridad mental para tomar mejores decisiones. La semana pasada estuve en The Recovery Spot y salí renovado después de un Red Light y Ice Bath. Si eres de los que carga con muchas decisiones difíciles al día, tú necesitas esto. Síguelos en @The Recovery Spot RD. Un hogar inteligente no es aquel en el que tienes que hacer todo por un app. Un hogar inteligente es aquel que está personalizado según tu estilo de vida. Las luces se encienden solas por horario. La temperatura del aire acondicionado cambia automáticamente para lograr tu ambiente adecuado. Smart House es un proveedor llave en mano para proyectos de alto nivel con equipos de alta calidad. Para soluciones de Wi-Fi, para música ambiental multizona, cines en casa, automatización de luces, aire acondicionado, cortinas, shooter, bombas de piscina, jacuzzi y sistema de vigilancia inteligente. Conoce el primer showroom de la República Dominicana y el Caribe certificado por Control 4, fabricante líder en domótica en los Estados Unidos. Haz tu cita hoy mismo a través de nuestro Instagram smarthouse.rd. Smart House, especialistas en hacer tus espacios inteligentes. Sí, no, de ese tema, podemos conversar mucho, pero el tema de la ética y la gobernanza en una empresa multinacional como Citi es fundamental, es la piedra angular sobre la que nosotros construimos. Nosotros como institución financiera, al final, si tú piensas qué es lo que yo le ofrezco a mis clientes, yo les ofrezco confianza, ¿no? Ellos me dan su dinero y yo me comprometo a cuidarlo, ¿no? Y después de eso, hablábamos un poco antes de empezar el round table, te puedo hablar de 1000 cosas súper difíciles de entender y hacerme sentir súper importante de cómo yo manejo ese dinero y genero valor, etcétera. Pero el punto es, el cliente me da a mí su confianza y yo tengo que honrar su confianza. Para yo poder honrar esa confianza, si yo no tengo los más altos estándares éticos, si yo no tengo los más altos estándares de gobernanza, no puedo satisfacer esa necesidad y esa razón de ser por la cual vienen a trabajar conmigo. Que todos somos perfectos en el banco, que todos tenemos una ética intachable, que nuestro proceso de gobierno corporativo es perfecto, no. Pero el tema es, como dice en la Constitución americana, nosotros tenemos los americanos siempre dicen la aspiración to be a more perfect union, ¿no? Entonces, nosotros declaramos y trabajamos para hacer cada vez el banco más ético, más íntegro y en donde mis clientes puedan saber que quien está al otro lado trabaja con los más altos estándares para cumplir con sus expectativas, ¿no? Y si metemos la pata, que la metemos, tenemos que ser los primeros a reconocerlo, los primeros a trabajar para reconstruir esa confianza. Entonces, te diría y de nuevo, si me dejan me voy a quedar horas hablando de esto, pero para poder darle la oportunidad a Marc hacer el contraste, es la piedra angular sobre la cual nosotros construimos estas relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son grandes corporaciones multinacionales,
que son grandes empresas familiares locales, que es el sector público y que son grandes instituciones financieras. Entonces, yo tengo que estar en capacidad de cumplir con esos estándares y esas expectativas. Que eso es algo importante que se entienda. O sea, a veces ustedes sirven del banco de los bancos Sí. en las regiones que ocupan, pero también sirven al sector público, es decir, al Estado, financian cosas y ahí hay un riesgo enorme. Totalmente. Y la ética tiene que, me imagino, ser ese escudo y la bandera que deben... Y nosotros trabajamos mucho en eso porque hemos hablado aquí un poco de la importancia de la práctica, ¿no? Y las simulaciones. Dentro de Citi nosotros sabemos que tenemos que ejercitar los músculos, no solamente los músculos intelectuales y de desarrollo de nuevas soluciones, sino el músculo ético. Entonces nosotros hacemos, si les digo la cantidad de cursos que hemos hecho internamente sobre ética, y no es solamente, toma tu código de conducta, sino en este caso se presenta esta situación, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionar? Y uno tiene que simular esa situación y ir ejercitando estos músculos, no solamente intelectuales, sino también éticos, porque situaciones difíciles se van a presentar, momentos complejos en donde tú tengas que tomar decisiones subóptimas, no van a ser las decisiones del libro perfecto, donde tú sabes, obviamente esto está mal y obviamente no vamos a hacer eso, pero en estas zonas grises, que es nuestro día a día, ¿cómo tomas decisiones? Y para eso nosotros creemos firmemente que tenemos que trabajar con nuestros equipos para darles de una forma segura esta capacidad de experimentar estas simulaciones, estos casos, donde, ok, en esta línea gris, ¿cruzas o no cruzas? Si cruzas, ¿cuál es la consecuencia? Si no cruzas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Y cómo construyes a partir de eso, ¿no? Y, de nuevo, no significa que seamos perfectos, no creo que haya una fórmula mágica, pero hay esta aspiración de ser totalmente éticos, totalmente íntegros y a partir de ahí seguir construyendo el mejor banco global para nuestros clientes. ¿Inicia desde el gobierno corporativo? Inicia desde el gobierno corporativo. Y de ahí me imagino que va permeando el resto de la... Totalmente. Nosotros, la cantidad de documentos y comunicación que tenemos es lo que uno esperaría en un banco global, ¿no? Entonces, pero empieza desde la casa matriz, ¿no? Empieza desde el gobierno corporativo de la casa matriz, permea a las diferentes sucursales subsidiarias en donde nosotros operamos y nosotros escuchamos de esto no solamente como en el manual de gobierno corporativo, sino es algo que se discute permanentemente, se conversa permanentemente y es algo que yo converso con mis equipos y nosotros también tratamos de demostrar, mira, pasé por esta situación, era súper fácil decir que sí o era súper fácil decir que no, yo tuve que parar a analizar, esta es la decisión que tomé, estas fueron las consecuencias y también mostrarse vulnerable para permitir al equipo aprender de los errores que uno comete, ¿no? Buenísimo. Yo creo que la ética aplica a cualquier tamaño de empresa. Sí, sí. Yo entiendo que mucha gente dice que ser ético es más difícil y en algunos casos lo es, pero yo creo que es aportar a largo plazo. En el caso, por ejemplo, tuyo, Omar, que estás en una empresa de bebida espirituosa, Claro. que definitivamente existe un riesgo. ¿Espirituales o espirituosos? Muy ligado. Alcohólico. Sí, pero... ¿Cómo prevalece ético? Sí. ¿Cómo se adapta esto Sí, en claro, empresas familiares? Ahí yo pienso que es triplemente, o sea, efectivamente al final el ser humano es el mismo, el ser humano es el mismo, las luchas son las mismas, pero te diría que en el contexto de una empresa familiar es triplemente crítico. ¿Por qué? Porque no hay tantos procesos. Entonces, allí la base es tener gente, hablábamos de confianza, tener gente confiable. Porque estabas comentando el tema de educar en la ética. El punto de partida en una empresa familiar es sí o sí tener gente confiable. Yendo al tema también de los requerimientos a nuestros líderes, también aplica en este caso, yo te diría una de las cosas que me ha ayudado muchísimo en el manejo de empresas familiares ha sido la capacidad de generar confianza. El plus o la cosa específica que tiene la empresa familiar, siempre aquí estamos hablando de una empresa grande del consumidor final y aquí también aplica ese tema de la generación de confianza es hacia el consumidor por los productos que hacemos. Pasa que al haber menos protocolos, pues hay más espacio, por ejemplo, yo que sé, en procesos de compras, de calidad, de todo, entonces te exige mucho más. Pero también para mí ha sido muy importante el tema de generar confianza a la misma familia, en el caso de la empresa familiar. Eso es clave. Entonces, y sobre todo, en el contexto de lo que estamos hablando, a través del máster, una recomendación que
que os traspaso, el gran peligro de la persona que viene con su título y llega a una empresa familiar es o la arrogancia o el ir con la fórmula preestablecida. Y es ese tema, el punto de partida es generar esas confianzas. Y eso parte pues siendo el que más trabaja, el ponerse a barrer, o ponerse a trabajar, o ponerse a descargar camiones, entender cómo es la idiosincrasia, porque ahí hay un tema que a veces no es ni consciente ni declarado, pero sucede, ¿eh? Entonces sí hay que ir con mucho ojo con eso. Entonces, Bueno, lo primero que quiero decir es que me encantaron las respuestas de Rocío y de Marc. Disclaimer. Disclaimer. Que quede eso En acta. en actas, por favor. Y segundo, también escuchándoles, lo digo en serio, que me encantaron. Tenemos como diferentes perspectivas, porque Es por yo sé- eso que están los tres aquí. yo sé, sí, Sí. porque el sector financiero es altamente regulado, ya sabemos, se le siguen un montón de temas de antilavado, etcétera. Tenemos la parte industrial, digamos, en términos de bebidas alcohólicas. Y bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en empresas privadas, pero también en instituciones públicas. Y las instituciones públicas tienen que pues cumplir fielmente con lo que dicta la Contraloría General de la República, lo que dicta la Dirección General de Contrataciones Públicas, etcétera, etcétera. Y la misión, Marc decía, bueno, los seres humanos son todos iguales. Al final estamos tratando con la naturaleza humana, y esa naturaleza humana tiene que ser formada, esa conciencia tiene que ser, digamos, que orientada, y los marcos regulatorios sirven de instrumento también para contener, para regular y transparentar esa acción humana. Yo, por ejemplo, sustituí a un director inicial en el ITLA, era Sergio Antonio Urió Mejía. Luego yo estuve ahí, tuve para mí la bendición de Dios de servir al país durante 16 años. Hice del ITLA la institución técnica de educación superior, por eso que dice esa parte, pues es parte del legado de nuestra administración. Pero una de las cosas que valoro de esa experiencia de servicio es que supe acompañarme de personas muy serias, muy éticas, que además de existir este marco regulatorio, como decía Rocío, además de estos desafíos propios de una empresa quizás no tan regulada, el hecho de contar con directivos, como decía Mar, no solamente capaces, sino que vienen hablando de habilidades, con unos valores, con unas formaciones, con unas orientaciones que refuerza el máster, porque sé que este máster, aunque no se diga explícitamente, también tiene ese acento especial, que es una de las cosas que a mí más me encanta, de trabajar también esa alma humana y de aportar a que un directivo se distinga. Cuando Rocío hablaba de esa importancia, cuando más decía ese valor añadido que ese comportamiento ético le agrega al producto final también, esa confianza del cliente que dice esa empresa es seria y por eso me encantan sus productos. Realmente es un compromiso de todo buen directivo en el siglo XXI. La ética es una dimensión de la persona y mientras la dirección de las empresas la lleven a cabo personas, cosa que esperemos que siga sucediendo durante un par de milenios más al menos, en esta escuela de negocios llamada IDADE le seguiremos apostando a las personas y por tanto a la ética, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cambiamos de aires, Gustavo. Sí, nosotros, bueno, me dicen que hay un micrófono aquí. Ah, o sea que preparados. no sé si el público se anima a hacer una pregunta o varias. Aquellos que Mira, están en hay casa, una mano, que están en su hay una carro. mano levantada. Tenemos aquí un público en aquí vivo. delante. Que ustedes no van a escuchar, pero sí yo se lo voy a repetir la pregunta aquí. La pregunta es para alguien en particular o para todos en general. Hay no recuerdo ahora el nombre, una filosofía asiática, japonesa me parece, que algunos lo deben saber, sobre todo los aguiluchos que lo saben todo, Keibi, algo así, que decía Ikigai. Ikigai. Tú ves, Rocío, que me encanta. Es aguilucha, seguro. Ikigai, que también hace comunión con otras filosofías y principios, igual también
dice que toda persona tiene que tener, para tener larga vida, una vida plena, feliz, un propósito de trascendencia. Yo sin saber que existía esa organización de ese principio en torno a una filosofía o ideología, yo sentía ya de muy pequeño de que nada que yo hiciera en esta vida que no tuviera un impacto de trascendencia, yo me aburro, yo digo, pero ¿qué hago aquí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me mantuvo y que me mantiene aún en el sector académico y en el sector de la educación de jóvenes talentosos de escasos recursos, abriendo oportunidades para ellos, es por el impacto en la gente. Y a mí, de nuevo digo, excelente el que hayas puesto ese tema sobre la mesa, porque yo creo que también una de las cosas que distingue este tipo de programas es que formar líderes cuyo propósito de vida integren lo que hacen como directivos, el impacto en la gente, en su equipo, que estén bien, que sean felices y sobre todo en la gente a la que servimos, yo y mi equipo, que consumen nuestros productos, que consumen nuestros servicios y cómo eso de alguna manera transforma sus vidas. Propósito. ¿No? Propósito. Sonia, si me permites también comentarte, porque me encanta esta pregunta y soy muy pro personas. Es así, a mí me encanta el tema del Ikigai, y el Ikigai, aparte del propósito, es descubrir lo que le apasiona a uno, lo que uno tiene talento y donde el mercado está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la confluencia de esas tres áreas, eso no es un trabajo, ahí fluyes, ¿eh? Y para darte respuesta con el tema de resultados, yo he tenido algunos casos en que yo me certifiqué como coach también y hago coaching con mi gente, con quien quiere, porque al final necesitas que el otro quiera. Y en cierta manera también mi preocupación es primero las personas. Tuve el caso de una persona que veía que no encajaba en la organización y lo fuimos conversando y en cierta manera, no es que le empujé, o sea, de la conversa se vio naturalmente que él, para su felicidad, para su productividad, para el bien de la empresa, porque él no estaba rindiendo al 100 y para su propio bien, era mejor que hiciera otra cosa, ¿eh? Esta persona se fue de la empresa, le ha ido súper bien, muy exitoso, es un emprendedor muy destacado, yo me enorgullece, y fue parte de ese tema. Y para darte respuesta no solo son resultados, hay que preocuparse de la gente, ¿eh? Entonces, y por ahí parte. Yo en lo personal, yo tengo un hábito en J. Armando Bermúdez y en La Famosa, yo me bloqueo la primera media hora de trabajo y esa media hora es para estar con las personas y hablo de todo pero menos de trabajo. Entonces, eso es todos los días, ¿eh? Entonces, es muy, muy importante. Y uno no lo hace para ganarse a la gente, lo hace uno genuinamente, pero el tema que tienes es sin que sea el objetivo, luego harás un equipo súper comprometido, capaz de entregarte el 300%, y más cuando te estás preocupando realmente de su problemática como persona, más allá de como empleado. Y solo para complementar las respuestas brillantes de mis compañeros de panel, que lo han sido. Y consta. ¿Ah? Consta que así te parece. No, y me encantan. Pero no puedo evitar hacer una broma cuando me la ponen en una fuente de plata. Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, y yo creo que se ha comentado aquí, es entender que liderar es un privilegio, ¿no? Y tú entender que liderar es un privilegio y que ese privilegio te permite impactar o te da la posibilidad de impactar positiva o negativamente la vida de las personas que trabajan contigo, es en el momento en donde la cabeza del líder cambia a ser un líder que busca el resultado por el resultado, a ser un líder que está ahí para servir y desde el servicio generar estas conexiones genuinas en donde las personas se sientan bien y estén dispuestas a generar los resultados. Y eso ha sido mi experiencia y mi aprendizaje. Yo te puedo también comentar de muchas personas con las que he trabajado a lo largo de mis 26 años de carrera en Citi, que por motivos diversos no estaban en sintonía con el momento de lo que necesitaba el banco o con el potencial que tenían de crecer dentro del banco. Lo hemos conversado y
han salido a ser extraordinariamente exitosos y felices en el mundo y después han vuelto a Citi. En Citi tenemos este concepto del empleado boomerang, ¿no? La gente que sale de la organización va, aprende cosas nuevas, desarrolla habilidades nuevas y vuelve a la organización. Y la realidad es que eso se da cuando no solo la organización, sino sus líderes entienden el privilegio que significa liderar, el impacto que tú puedes tener en las vidas a través de tu liderazgo y cómo tú estás ahí para servir, ¿no? Y ese servicio tiene que venir desde un lugar muy genuino, conectado con tu propósito, y a partir de ahí los resultados se dan como consecuencia, ¿no? Propósito, servicio, personas. Junen, que además de ser el host de este maravilloso podcast de pesos pesados, eres también profesor del Máster en Management de IDADE, pues también aportarle respuesta desde tu experiencia, desde Yo tu creo que yo voy perspectiva. como bien de la mano con ambas y bien con el tema del propósito y que sea alineado tanto con la empresa, con los tiempos que estamos y yo soy muy humanista en ese sentido. Yo creo Y muy que humano también. que algo que aporta el tema del máster es eso, es el ver cómo hablamos el tema de retener talento hace unos segundos y es cómo nosotros no solamente creamos valor para el cliente externo, sino para el de adentro también. O sea, la gente se ríe muchas veces en alguna consultoría que he dado que decía, la empresa tiene que ser sexy para el que viene a trabajar aquí también. La No me diga, atractividad. pero a mí el empleado se me va. Ajá. ¿Y La por qué se te va? atractividad. Analicemos, Eso veamos. no es atractivo O quedarse sea, aquí. y ya no ni siquiera es un tema de beneficio metálico solamente. No, no, Hay muchos beneficios emocionales, sin duda. hay qué posibilidad, qué yo estoy haciendo para que realmente haya un crecimiento para esa persona que va a trabajar conmigo, Sí, cómo yo sigo aportando. O sea, y se ha dicho de mil y una formas, ¿no? La gente lo que abandona primero es al jefe, ¿no? No quiero trabajar con esta persona, luego la cultura y por último cuestiones de salario. Yo también me sumo a la respuesta a esa, Sonia, porque se han dicho cosas muy bonitas y muy importantes, y es verdad, y el servicio. Yo te diría, digo a ti y a cualquier persona que tenga la inquietud que tú tienes de querer impactar, ¿no? Y plantear su vida con un propósito, con una preocupación por los demás, etcétera, con una cierta visión de servicio, pero si todo eso no se improvisa. Uno no llega al día en el que se le ofrece la oportunidad de servir a los demás y lo hace eficaz y felizmente. ¿Y por dónde pasa la preparación para poder ser un buen servidor? Y lo pone en el logo de IDADE, en el escudo de IDADE, pone imperare es servir, mandar es servir, gobernar es servir. ¿Qué hay que hacer para estar preparado para poder servir? Pues mira, yo recojo no una cultura del lejano oriente, asiática, sino algo que nos es más cercano al occidente, ¿no? Las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes clásicas que están desde Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Cultiva esas 4 virtudes, esas 4 habilidades y tu vida acabará impactando, no sé, dirigiendo o haciendo cualquier otro tipo de actividad por donde la providencia te lleve. Pero y estamos hablando de negocios ahí todavía. sí, no, pero digo, es que sin esto un directivo que se precie no dirige nada. Si uno no se dirige a sí mismo con una serie de virtudes rectoras sobre su propia vida para tomar sus propias decisiones, tomar decisiones sobre el trabajo de los demás o sobre el flujo de caja, en fin, parece que es un poco osado, cuando menos osado. Y si no, que esperen coger clase con el profesor Ames. Exactamente. Que es una especie como de magia, porque empieza con estos temas filosóficos y cuando terminamos la sesión, entonces dice, uno sale con ganas todo de se ser, conecta, de espérate, ser, esto tiene de un ser mejor sentido. persona para ser mejor directivo. Exactamente. ¿Tenemos tiempo para más? Sí, tenemos quizá una o dos más. Uy. ¡Oh, wow! Ah. ¡Yay! Yo hace mucho más tiempo, pero continuamos. Y en este momento, hace un año, pues yo tuve un momento de transformación de la empresa, fruto de que estábamos llevando 4 proyectos activos, cuando tengo 18 años fundador. Había bastante apremio en la organización. Hoy en día nosotros nos encontramos listos para sacar un proyecto tanto nunca visto en la República Dominicana, que es un parque de zona franca bajo la firma o la certificación Silver Leaf. Que todavía en la República Dominicana, parque como tal, no lo hay. Lo estaremos haciendo aquí en la ciudad de Santiago.
actualmente me encuentro todavía no está a la altura de ese proyecto. Y yo he venido conversando con mi equipo y he venido buscando la manera de motivar, de buscar elevar a ese personal. Y se me ha ido cuesta arriba y por el momento me cruzan las ideas y digo, bueno, ¿será que tengo que traer personas nuevas? ¿Será que el reto está un poco muy grande para las personas con las cuales hoy en día me acompañan? Y me gustaría saber con ustedes y los demás panelistas, entiendo que tal vez han encontrado momentos similares, saber cómo ustedes salieron hacia adelante y cómo pues fueron exitosos ante las cuestionantes que yo expongo. No, primero felicitaciones por el proyecto y por la certificación LEED. Creo que es algo a lo que todos tenemos que aspirar, que lo que nosotros construyamos o ofrezcamos sea consciente con esta casa común que tenemos, que es el planeta, así que felicitaciones. Sobre tu pregunta, no conozco en detalle la situación, pero te puedo decir cuál es el marco con el que yo normalmente trabajo. Yo siempre confío primero en la gente, siempre confío en la capacidad de la gente de estar a la altura de los retos, ¿no? Y tener conversaciones intelectualmente honestas de lo que se necesita, el esfuerzo que se necesita y el trabajo que se va a tener que hacer de lado y lado para poder llegar a esos retos. Entonces, lo primero es una invitación a preguntarte, ¿tú has tenido estas conversaciones con claridad y transparencia con tu equipo de lo que se necesita? Entonces, para mí lo primero es eso, ¿no? Expectativas claras, qué es lo que se necesita y tener honestidad intelectual y decir, nosotros estamos aquí, necesito esto, el trabajo es grande, yo voy a estar contigo si tú estás dispuesto a hacer ese trabajo, pero necesito que estés dispuesto a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eso es número uno. Establecer metas claras y tener esta retroalimentación constante. Si es que no están a la altura y tú ves que las cosas no se dan conforme lo acordaron, ahí tú empezar a dar retroalimentación, como decía Mark, ¿no? De tener estas conversaciones. Tal vez este reto no sea un reto que esté acorde a tus habilidades, no porque tú seas ni bueno ni malo, sino tenemos necesidades diferentes. La necesidad del rol cambió, la organización se transformó y en esa transformación las necesidades son diferentes. Y de nuevo, y esto es muy importante para preservar las relaciones y preservar también lo que es la autoestima de las personas, que para mí es muy importante. Garantizar que en esta conversación quede claro, son nuevos momentos, nuevos desafíos. Lo que tú traías a la mesa está muy bien para otro momento y otro desafío, hoy en día ya no. Y tener esa conversación y que la persona entienda de dónde tú vienes y por qué lo estás haciendo. Y al final del día, eso de ahí es lo mejor que tú puedes hacer para ti, para tu empresa y para tu equipo, porque si tú mantienes a alguien que no está a las alturas del nuevo desafío o que no tiene las habilidades necesarias para desempeñarse en ese nuevo desafío, lo que va a suceder es vas a desmotivar a las personas que sí están ahí para eso. Entonces, de nuevo, sin conocer los detalles, ese es como que el marco con el que yo trabajo estas situaciones. He tenido muchas y las conversaciones, mientras más directas, más transparentes, más objetivas, más respetuosas de la inteligencia de la otra persona son, mejor terminan. Y como Mark y yo te hemos contado, hemos tenido situaciones en las que hemos vivido estas conversaciones y al final a la persona, si lo haces bien y pensando en cómo preservar esa relación y cómo respetar el trabajo que se ha dado hasta ese momento, la persona sigue floreciendo y al final hasta te lo agradece. Y yo creo que ahí es importante también, asumiendo de que este tema sea un tema complejo y que no hay ese talento, lo que fuese, el personal que ya tú tienes, o sea, fájate de desarrollarlo, o sea, invierte recursos económicos, tiempo, o sea, tiene que traerlo al MIM. Definitivamente. Y si definitivamente es algo complejo, yo dudo que no haya por ahí talento para eso, si salimos a buscar el mercado. Ahora, bien como decía anteriormente, o sea, tenemos que ser atractivos para ese talento. Porque si es un tema complejo y tú necesitas un talento, una gente que ya sabe que tiene el talento, que ya hizo el MIM, que ya hizo un MBA y lo que fuese, o cualquier requerimiento que tenga, esa persona vale. Entonces, y ese valor tú tienes que, de una manera u otra, devolvérselo a ellos. Entonces, tienes que hacer que tu empresa sea coherente. Vamos a implementar algo complejo. Bueno, pues así de complejo yo te devuelvo a ti el valor, o sea, al mismo nivel. Debe ser atractivo para ambas vías.
Yo creo que voy a decir, me encantó tu respuesta, ¿eh? Buenísimo. No, pero realmente así es la cosa. Entonces, al final, yo también soy un defensor de agotar las instancias y también por lo que hablamos antes, incluso de ética. Entonces, al final estamos tratando con personas y al final, si no va a servir, no va a servir igual y vas a tomar la misma decisión. Pero al menos haber agotado la instancia, haber tenido esa conversa y sin tirar expectativas. Uno más. Una más, una más. Gracias. Encantadísimo. Estoy a punto de pedir la mano de los niños. Ay, qué linda. A propósito de sus últimas respuestas, sobre todo, de cuánto valor el talento humano, me pregunto, ¿cuál será la opinión profesional, pero después también personal, de ustedes respecto a lo holístico en las empresas? Nosotros como seres humanos somos cuerpos, somos mente. Y en el momento cuando algunos consultores vamos con el tema de pensamientos limitantes, de energía, de conciencia plena, de presencia, entonces se cuestiona que nos estamos desvirtuando. En mi caso, yo tengo una maestría en artes de productividad y yo para mí todo es virtual. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de inteligencia espiritual, inteligencia emocional, ¿qué tanto ustedes recomiendan prácticas holísticas, tanto en empresas familiares como en empresas globales? Y si hay alguna práctica en especial que ustedes recomendarían. Gracias. Yo practico mucho, entonces si quieren empiezo desde la creencia firme en que nosotros como seres humanos tenemos que cuidar nuestro todo, y nuestro todo es nuestro todo intelectual, nuestro todo físico, nuestro todo espiritual, porque si no hay alguna patita coja. Y eso de ahí yo lo aprendí a las patadas, ¿no? Porque nosotros hablaron de mi reseña de vida, entonces soy ingeniero industrial, hice MBA, me fui a Harvard, me fui a MIT, y ahí uno nunca para, hasta que el cuerpo te pasa la factura, ¿no? Entonces, yo no te hablo desde el conocimiento teórico, te hablo desde la práctica, porque el enfocarme en solo uno de los ámbitos de mi vida, por llamarlo así, o priorizar mucho y descuidar los otros, a mí me pasó factura, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento, yo siempre lo he visto como un regalo, ¿no? A partir de ese momento, yo tuve el regalo y la bendición de poder entender de forma más holística qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser la mejor versión de mí misma, ¿no? Entonces, y esa es la forma en que yo lo trabajo. Yo hice un curso en MIT que a mí me pareció increíble. El ingeniero necesita método, ¿no? Entonces, yo hice un curso en MIT que a mí me pareció fantástico, que se llama Neurociencia para el Liderazgo, que la frase de apertura de la profesora, una neurocientífica muy reconocida, era: ella es coach, ¿no? Y ella contaba, sí, porque yo soy coach de altísimos ejecutivos, y empezó como que, de tal empresa súper global, de tal empresa súper global. Me dice, y todos me dicen que duermen menos de 5 horas al día, y todos me dicen que no comen, y todo no sé qué. Entonces me dice, existe evidencia científica de que existe un porcentaje chiquitito de gente que no necesita dormir 8 horas, que no necesita comer tanto, No puede ser que todos sean mis coaches. Entonces, estadísticamente es imposible que todos sean mis coaches. Entonces, yo no entiendo cómo esta gente no entiende que el cerebro no es una cosa que se mueve sola en el vacío, sino que es parte de un cuerpo. Entonces, y a partir de ahí yo empecé a trabajar de forma mucho más consciente el estar presente, el cuidar mi cuerpo. Yo practico meditación todos los días. Yo soy muy católica, yo rezo todos los días. Y todas estas cosas son las que a mí me hacen estar presente y todo esto, ¿y cómo lo conecto con mi trabajo? Y eso yo se lo doy a mi equipo también. Para yo ser buena en el trabajo, tengo que ser la mejor versión de mí misma. Yo no soy la mejor versión de mí misma cuando estoy cansada, cuando estoy con hambre, cuando no tomé mi café. Veníamos conversando en el camino que yo le digo a mis hijos, si ustedes me quieren pedir permiso para algo que yo normalmente digo que no me pidan permiso cuando no almorcé. A mamá se le habla después de que durmió y tomó su café, punto, y se acabó, ¿no? Entonces,
te hablo desde la experiencia, desde la vivencia, y eso nosotros lo hemos experimentado. Ahora tengo palabras para decir lo que me pasó a mí. Yo tuve un burnout, yo no sabía que eso se llamaba burnout, pero bueno, hoy día ya sé. A partir de ahí empecé a ser más consciente. Yo, siguiendo la estela de Rocío, hay una cantante italiana que seguro conoces, se llama Laura Pausini. Tiene una canción famosa que seguro también todos conocen, que tenía una frase que decía algo así como: no somos ángeles, no nos caímos del cielo. Yo me lo tomé al pie de la letra. Hay un libro de Nietzsche que se titula Humano, demasiado humano, en tono despectivo, y a mí me enfureció cuando leí ese libro, porque yo me siento humano y muy orgulloso de ser muy humano. Y no engordo más porque es peligroso para la salud, pero me encantaría rebosar humanidad. Pero, ¿qué implica ser humano? Pues implica una cosa muy sencilla, y es que, no sé, llámale holístico, llámale como quieras, pero entiendes a la persona o no entiendes nada. Ahora, eso significa que atendiendo a la persona, dice, bueno, yo rezo mucho y entonces estratégicamente mi empresa va a ir bien. Dice, no, no funciona así. Ahora, si usted no está en su quicio, si usted no está en sus zapatos, es muy difícil que sea un buen estratega. Digo, si esta es la batalla que hay que hacer entender, no, porque la relación es obvia. La persona del directivo es una y única sobre la que se trabaja tanto los conocimientos estratégicos como todo lo que afecta. Pues el tema del sueño, que es algo que abordamos en los programas en IDADE, con los dormidores largos y cortos, pues es evidente. Fíjate que, redondeando esto, Rocío, o sea, viendo tu currículum, tienes un currículum perfecto, ¿sabes? De ingeniero, tal, pero posiblemente... Todo el mundo tu piensa punto- que necesito validación. Tu No punto, necesito tu punto- validación, tu soy una punto persona diferencial feliz. posiblemente es lo que tú comentaste de ese trabajo que has hecho en ti, y eso es lo que la gente percibe de ti, ese brillo. Entonces, y eso es tu diferencial como líder, ¿no? Entonces, al final, en las empresas, yo creo mucho también en el tema de energía y comparto este enfoque. Y yo, por ejemplo, a través del deporte, es tiempo, yo siempre digo, no es tiempo que se le quita al trabajo, es tiempo que se le aporta al trabajo. Entonces, y a mí me ha costado un poco culturalmente en este país, porque al final en Europa hay mucho tema de balance de vida, todo, y aquí está como mal percibido todo. Entonces, yo sé que Somos es un americanos. tema, pero al final uno llega, como uno llega. Yo me he pasado de unas empresas y ya no son las palabras. Cuando tú llegas a la empresa positivo, con energía, despierto, con empuje, entonces eso hace una diferencia. Y eso, más allá de los discursos, se nota, se ve, y efectivamente no hay que improvisarlo, hay que trabajarlo, cada uno tiene su receta, pero se suma todo. Ahí Fran está comentando de las virtudes, Cardenal. Yo estoy hablando aquí del deporte, del mindfulness. Pero tú podrías hablar de otras cosas, porque tú también has tenido un proceso de vida interesante. Sí, Y también. eres un enamorado de la vida con Sí. letras mayúsculas. Y todo suma. Entonces, pero efectivamente Exactamente. hay que cuidar a la persona holísticamente. Ahí está la diferencia. Sabemos también en comunicación, las palabras son menos del 20% en la comunicación. Es todo lo otro que se transmite, y así es. Yo Y más, agregar a lo que han dicho mis compañeros, que por cierto, me encanta tu tono de voz y tu dicción, ¿eh? Excelente. Agregando a lo que han dicho mis compañeros de mesa, en el mundo de la tecnología, que a veces el mundo de la tecnología contagia a otros mundos, o otros nichos, otros sectores, hay mucha centralidad en lo que es el wellness, la bienestar del empleado. Tú vas a un headquarter de Google, para poner un ejemplo concreto, y tú piensas que tú estás entrando en un parque temático. Es decir, no hay oficina, todo lleno de hamacas, hay un food court, hay una preocupación por la nutrición de los Conozco hasta una empleados. institución académica que en las aulas puso puffs para que los estudiantes pudieran tomar notas tumbados en el suelo. Duraron un mes los puffs esos, Es evidentemente. Sí. incomodísimo. Porque ciertamente hay a veces lo que decías tú, Fran, también. Es decir, se implanta un modelo y a veces se implanta porque se convierte en un tema tendencia, se convierte en un tema de moda, pero lo importante es que simplemente lo que quise fue complementar lo que decían nuestros compañeros de mesa, y como tú mencionaste, que a ti te gustan las cosas medibles, cómo se va a las cosas concretas, la forma en que expresa el mundo tecnológico eso es precisamente a través de esa que el ambiente de trabajo, siempre normalmente es human resources, recursos humanos, le llaman gestión del talento humano, a veces le llaman así mismo gestión del bienestar del empleado, y realmente hay temas súper creativos cuando se quiere que un directivo, los directivos de una empresa, quieren realmente que su gente esté bien. Y crear, digamos, espacios, herramientas
que puedan permitir que ese ser humano se sienta querido, se sienta atendido y se sienta que el espacio de trabajo, lejos de ser un martirio, sea un espacio donde él pueda desarrollarse, ser feliz y de alguna manera pues realizarse profesionalmente. Buenísimo. Bien. Nos queda una más. Puede ser de aquí adelante, ¿no? De lo que tienen como nombre. José. No se escucha todavía. No se oye, José, no. A ver, había otro, José Manuel. Cualquier cosa te escuchamos, ¿no? Hola. Ahora sí. Comenzamos la conversación hablando de las oportunidades en la República Dominicana, que por cierto, le voy a conocer a Pesos Pesados, que esa iniciativa es muy bonita precisamente porque nos da a nosotros, los jóvenes, pues no soy tan joven, entender que aquí se puede, hay muchísimas oportunidades que no podemos aprovechar. Entonces, muchas gracias por eso. Un aplauso a Pesos Pesados, Eso. porque un ejemplo de éxito. Pero más específicamente en la parte de tecnología, a mi colega el señor José Armando, que ha formado profesionales de la tecnología, yo quisiera saber cómo usted entiende que nosotros podemos aprovechar esa oportunidad tan grande de tanto talento tecnológico que tenemos aquí en la República Dominicana, que básicamente la gran mayoría lo estamos exportando y están sacando mucho provecho de eso de fuera. ¿Cómo nosotros como país podemos localmente sacarle provecho a esa mano de obra tan calificada? Mira, gracias Tocayo y colega me parece, somos ingenieros de sistemas ambos, ¿verdad? Y los dos somos de la alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muy bien, José. No, ciertamente el tema del talento tecnológico se ha convertido en un tema importante y fundamental en República Dominicana por las grandes oportunidades que hay. Una empresa, por ejemplo, como Virestep, fundada precisamente por un argentino emprendedor, se fue a Silicon Valley, tiene contratado entre 500 y 600 de manera remota ingenieros dominicanos. Thrive, una empresa a la cual yo le hice una consultoría reciente, me daban como testimonio, para sorpresa de ellos, hablando de marca país, de que probaron el talento dominicano en tema de marca, a nivel de vincular tecnología con República Dominicana. República Dominicana estaba como más vinculada a playa, sol, arena, gente en taparrabo, pero tecnología como que... entonces hay que trabajar esa parte. Pero digamos que hay dos caras de una misma moneda. Número uno, la modalidad remota, que es la que más se está desarrollando en República Dominicana, permite que ese capital humano no experimente una fuga de cerebros física a Estados Unidos. En términos que ese talento gana en dólares, se queda en República Dominicana, paga impuestos, gasta, invierte en República Dominicana. Ahí hay una parte positiva de ese fenómeno que está increciendo. Cuando aquí nuestro líder inversionista, que tiene un fondo de inversión, me parece como de $100 millones más o menos, poquito menos, 99 millones de dólares, hablaba de inversión en zonas francas. Por ejemplo, es importante que los inversionistas dominicanos y las familias honorables de la República Dominicana empiecen a invertir, ¿por qué no?, en VC-Funds especializados en exportación de servicios tecnológicos. Entonces, es una forma inteligente de no darle ese talento para que el beneficio se quede fuera, sino que ese beneficio se quede aquí. Porque de hecho, ahora mismo yo estoy acompañando a una empresa que estamos cerrando el contrato para una consultoría que yo le voy a hacer, y ellos lo que van a establecer aquí es precisamente una free zone, una zona franca de servicio de exportación de TI con dominicanos para que trabajen para esa empresa americana. ¿Por qué no se da al revés? Entonces, a mí me encanta y me pones un tema maravilloso, pero ya Junen se está poniendo un poquito nervioso porque estoy extendiendo la respuesta, pero ciertamente hay una enorme oportunidad, sí, vamos a hablar, una enorme oportunidad
desatendida por dominicanos y dominicanas, inversionistas y empresarios, que debe ser aprovechado en campo tecnológico. Buenísimo. Yo creo que por aquí ya vamos cerrando, ya casi, pero antes de cerrar, vamos a hacer dos cosas. Primero, algo que acostumbramos en Peso Pesado, que es la recomendación de un libro, ¿verdad? Recuerden que estamos en este episodio, agradecemos a todos aquellos que aún siguen con nosotros en su carro, en sus audífonos, en su casa, viéndonos en YouTube, donde fuese. Y recordarle que en nuestra página web pesopesado.do está el Book Club, donde ven todos los libros que han recomendado nuestro Peso Pesado. Yo no les avisé, pero ojalá tengan uno en mente ahí que puedan recomendar. ¿Es un libro del mundo de la empresa o en general? En general puede ser. Y gracias a nuestro patrocinador Tupac, los 3 primeros libros los pueden traer de manera gratuita. El flete es gratuito. Pero Es sí, buena esa aclaración. si van ahí al Book Club, le hacen clic y te lleva a Amazon. Y bueno, yo recientemente pedí 11 libros de lo que han recomendado para ir poniéndome al día. No sé cuándo los voy a leer los 11, pero tengo esa meta de entre 3 a 6 meses. Entonces, nada, podemos comenzar aquí en orden. ¿Alguna recomendación? Yo hay un libro que me fascina y que me ha marcado muchísimo y lo recomiendo y lo regalo a mucha gente, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, ¿no? Entonces, un clásico y posiblemente muchos ya lo conocéis, pero me marca demasiado. Entonces, y al final hoy que uno enfrenta muchas adversidades y a veces están situaciones que uno no forzosamente escoge, es un tremendo ejemplo de cómo estando en una situación límite, siempre tú puedes controlar. Y ahí lo demostró Víctor. Y ese libro, aparte, es bastante corto, o sea, 100% recomendable. Buenísimo. Yo me voy a atrever a dar 2 recomendaciones. Ujú. Ojalá sean Mi 5. libro favorito es El Principito. Ok. Es un libro maravilloso que he leído cuando era chiquita, cuando era mediana, cuando era grande, cuando estaba embarazada, cuando nacieron mis hijos, cuando perdí a un bebé. Lo he leído en muchísimos espacios diferentes de mi vida y siempre le encuentro una explicación diferente. Entonces, se los recomiendo. El ángulo va cambiando. El ángulo va cambiando y por eso es mi libro favorito. Es un libro maravilloso que siempre me habla, ¿no? Y siempre me habla diferente dependiendo de lo que yo necesito escuchar. Le he comprado a mis hijos Principitos en todos los idiomas de todos los países a donde yo voy y les hago creer que son ellos los que lo quieren, pero quien quiera leer El Principito, tenemos varias copias en la casa. Y el segundo es el que estoy leyendo ahora. Este es un libro que me regaló una persona a la que yo quiero admiro mucho, expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad, que fue fue el artífice de la firma de paz entre Ecuador y Perú, gran negociador, y él me regaló un libro de negociación que se llama Beyond Reason, escrito por Roger Fisher, que es el autor de Getting to Yes. Y habla mucho de cómo nosotros a veces pensamos en la negociación como palitos, ¿no? El árbol de decisión, y nos olvidamos de considerar a quién y con quiénes estamos negociando. Entonces, todavía no lo he terminado de leer, voy como al 75%, es chiquito, muy fácil de leer, se los recomiendo. No se pueden quejar lo que están en casa. Es una recomendación de un presidente, ¿eh? Por favor. José Armando. Bueno, yo estaba buscando en mi cerebro cuál recomendar porque tengo la mala costumbre quizás de leer en exceso y de saltar de un tema a otro, depende del mood en que esté y dependiendo del momento concreto. Por ejemplo, el último libro que leí, normalmente leo más o menos un libro al mes, fue The Element de Ken Robinson. Entonces, The Element, el elemento en español, Ken Robinson es uno de los grandes gurús de la educación, es un inglés. Y habla propone las escuelas creativas y un enfoque súper chulo de transformación de las escuelas desde el punto de vista de, por ejemplo, cortar con las formas tradicionales de evaluación, los tests. Él hace una crítica ácida contra lo que son las pruebas psicométricas. Estoy retomando esos libros por alguna razón que luego en el café pero independientemente de que es un libro de un consultor asesor de reformas de sistemas educativos, The Element también nos toca, porque ahí yo descubrí que lo que habíamos hablado de todo sistema de educación, lo que tiene que perseguir, la tesis del libro es de que él es sujeto de la educación, el estudiante encuentre su elemento. Todo lo que hablamos de
alcanzar el máximo de sus potencialidades, descubrir su vocación. Entonces, todo sistema educativo debe tender a eso. A nivel de negocios, yo los últimos libros que leí no los voy a decir porque ahorita me hacen lo que pasa es que a veces cuando yo siento que tengo algo que mejorar, entonces empiezo a leer muchos libros sobre eso. Y empecé a leer muchísimos libros. Leí el libro de neuroventas y neuromarketing de Yarek, un mexicano, que es un gurú, coach en el tema de eso. Y empecé a leer muchos libros sobre cómo mejorar estrategias de ventas, de marketing, porque sentía que la parte comercial, yo soy muy también católico, de responsabilidad social, de hacer las cosas pro bono, de manera gratuita, y quizás no tengo que reforzar la parte más de ese apetito comercial, de saber hacer una propuesta, de saber convencer a un cliente y cerrar un lead. Entonces, en ese sentido, tercero, el libro realmente que leo todos los días, aparte de estos libros, de hecho, mi esposa me critica porque tengo la mesita de noche siempre con 25 libros en filita y voy cogiendo ordenadamente, es la Biblia. Y no lo digo porque sea católico practicante, es porque siempre encuentro consuelo y sabiduría en la Biblia. Decía, me parece que San Agustín, toda escritura es buena para instruir, guiar, amonestar, etc. Y de verdad, a veces encuentro respuesta a los problemas prácticos de mi vida, también a nivel gerencial, en esa lectura diaria de las escrituras. Hay mucha sabiduría ahí también. Buenísimo. Óyeme, la verdad que yo creo que yo le he pasado bien, yo llegué contento, me voy contento, pero Frank, Yo también te puedo recomendar varios libros. ¿Sabes? No, Si pero quieres. antes tú vas a recomendar los libros y después lo vas a seguir con otra cosa. Vale. Yo quiero que tú hables por lo menos un minuto de que lo que es el meme. Hombre, por favor. Primero, Te recomiendo los libros muy rápidamente. Porque y como tú eres el director académico, tienes que recomendar un buen libro. Exactamente. Bueno, Rocío ha mencionado al Principito que es un libro que hay que recomendar sí siempre y en cualquier circunstancia. Hay que llevar un Principito encima para poder regalarle a alguien, pues siempre hace mucho bien, ¿no? Entonces voy a recomendar un libro parecido. Leyes del poder, no, las 48. esto recomiendo no leerlo, de hecho. Robert Pink. No, un libro parecido al Principito en ese sentido que apunta a ser un clásico de Michael Ende, de la historia interminable, que se titula Momo, que se puede leer a la vez que el Principito y tiene muchas conexiones, así como novela. Y junto a eso, recomiendo cualquier cosa de Dickens. Cualquier cosa. O sea, Dickens es un tipo estupendo. Cualquier cosa que se lea de Dickens es tremendamente enriquecedora. Y por último, del ámbito de negocios de Michael Sandel, mencionábamos antes la tiranía de la meritocracia o Justice, Justicia. Michael Sandel, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard, que se mete a fondo en el ámbito de la ética empresarial. Así que ese libro de Justice, Justicia, aplicada a los negocios, me parece que es un indispensable para un buen directivo hoy en día. Y si me permite, ética en la inteligencia artificial, de un autor de sueco con un nombre impronunciable, pero ustedes buscan, googlean ética en la inteligencia artificial a propósito de ética, buenísimo. Eso lo leí yo hace 3 meses. Lo buscan ahí en el book club. Si algo en el book club de Peso Pesado, en la página web, que lo subiremos. Entonces, si algo nos une a todos nosotros aquí es el Mastery Management de IDADE. Exactamente. Yo creo que podemos hacer una síntesis ahí, Frank, ¿qué tú crees de qué se trata? En un minuto, claro que sí. Digo, en un minuto usted me cronometra porque está siendo una pasión este lanzamiento del MIM, por tanto podríamos dedicarle mucho tiempo y hay mucho que decir. Pero simplificando, en efecto, todos los que estamos aquí somos profesores del Master in Management de IDADE. Y representamos a un montón más de profesores. Es una maestría que trata de aunar teoría y práctica. Una maestría pensada en jóvenes profesionales que quieren crecer en su carrera profesional, que aspiran a ser directivos. Y la carrera directiva hay una forma tradicional de irla labrando, que es con el paso del tiempo. Uno guayayuca, pasa de departamento en departamento, primero aprende a llevar el café solo, luego ya el café con leche, luego con leche y azúcar, en fin, va asumiendo responsabilidades y aprendiendo en la práctica. Esto tiene un recorrido muy largo. En fin, uno con 50 años empieza a asumir posiciones directivas. Metodología del caso de Harvard.
método de caso. Entonces, ¿cómo acortamos ese plazo? Bueno, pues preparándose, pero no preparándose teóricamente, sino preparándose teóricamente y prácticamente, es decir, condensando la teoría y empezando a aplicarla en la práctica, aunque sea de una manera simulada. Por tanto, una maestría que va a usar el método del caso como una herramienta importante de aprendizaje, de enseñanza, pero no solo, va a contar con otras herramientas, como pueden ser coloquios, simuladores, roleplays, en fin, visitas a empresas, en fin, todo tipo de herramientas prácticas, porque lo esencial es que esa teoría termine de fraguar, la teoría necesaria para ser un buen directivo, termine de fraguar en las cabezas de quienes se van a preparar y que empiecen a practicar. ¿Esto va en alianza con la Pucamaima? Es en alianza con la Pucamaima y con un elenco de profesores, fundamentalmente dos tipos de profesores. Profesores matatanes de escuelas de negocio, de las mejores escuelas de negocio de habla hispana del mundo, lo digo sin ningún rubor. Súper Hemos hecho internacional, un claro. esfuerzo muy grande por traer profesores del IES, de IPADE, del IDE de Ecuador, en fin, de las grandes escuelas de negocio de habla hispana. Vamos a tener grandes profesores que son expertos en el método del caso. Grandes profesores del método del caso, con mucha experiencia, muy dilatada, de largos años. Y luego un montón de profesores empresarios, directivos locales que aplatanan ese conocimiento teórico y que tienen una experiencia práctica en el día a día del mercado dominicano y que vais a aportar cada uno desde su sector, pues desde el marketing, las finanzas, la dirección general, la tecnología, bueno, pues ese aplatanamiento al programa. Una maestría en alianza con la Pucamaima, el nombre oficial de la maestría es una maestría en dirección empresarial estratégica que dura 18 meses, que es un plazo razonable en lo que uno va generando mentalidad de directivo, que eso es lo que pretende la maestría. Mentalidad de directivo y aprender a tomar decisiones acortando los tiempos de promoción interna dentro de la organización. Buenísimo. Y pueden entrar a idade.edu.do. Exactamente. En la página de IDADE hay una separata sobre el MIM. Se puede descargar el brochure y toda la información que sea necesaria. La gerente del programa, Luisana, atenderá amabilísimamente toda petición de información. idade.edu.do. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos aquellos que aún siguen con nosotros. Rocío, muchísimas gracias. Marcos, José Armando, la verdad que un gusto conocerlo. Queda pendiente hacer ya un peso pesado con cada uno de ustedes ahí en privado. Gracias a todos aquellos que nos acompañan hoy, que tenemos este público en vivo súper mixto en Santiago, señor, en la ciudad del corazón. Gracias a Idade, gracias a la Pucamaima y gracias al equipo de peso pesado detrás de cámara que se faja, que suda, que vino de la capital huyendo y que hace que esto sea posible. O sea que nada, señores, muchísimas gracias y bye bye.